una gran promesa para cada uno de nosotros. Yo creo, hermano, tenemos que estar en una expectativa. Dice, Él viene como ladrón en las noches. Que va a levantar su mano. Los ángeles, muchas veces no hablan los cielos que han pasado por este lugar. En diferentes formas. Amén. Y en esta noche, yo no sé, solamente el Espíritu Santo puede hablar. Amén. Yo creo que para eso hemos venido, si hemos venido sediento de la palabra de la mañana. Yo he venido sediento de Él. Yo he venido necesitado de Él. Yo creo que cada día de nuestra vida a veces hay algo, pero hermano, esto no ayudó en esto difícil. Amén. Gracias por tenerlo a cada uno de ustedes, a cada ministro. Y para mí es un privilegio, hermano, nuevamente tenerlo, estrecharlo en mi mano al hermano Tom. Sigue, hermano, y a cada uno de estos ministros. Yo creo, hermanos, son ángeles de Dios que Dios también. Amén. Sí, Señor. Son ángeles. Por eso, hermano, cuando Dios nos habla en unas formas y otras, tenemos que escuchar la voz de Él. Amén. Que Dios, hermano, oh, sí, Señor Jesús. Dios está aquí. Vamos a cantar esta adoración, hermanos. Yo necesito. Amén. Gracias, Jesús. Sí. Oh
bless you all. Dios les bendiga a todos. To be in the house of the Lord this evening. Muy bueno estar en la casa del Señor en esta noche. Oh, it's so fine. Es tan bueno Look out over the bride of Jesus. cuando usted mira a la novia de Cristo. We don't feel worthy No nos sentimos dignos to be speaking to her. para estarle hablando a ella. But God gave us Pero the Dios opportunity. nos dio la oportunidad. Amén. I believe it's one of the greatest opportunities a man has. Creo que es una de las oportunidades más grandes que un hombre pueda tener. It's one of the greatest treasures that Uno de los man más can have. grandes tesoros que un hombre pueda tener. That God could allow Que Dios pueda permitirle a usted to talk to de his hablarle a su novia. to let you speak to his children. Dejar que se le hable a sus hijos. Oh my. Oh Dios. Soltera con tu cara de la cámara sin se va a agotar. We love you this evening. Les amamos en esta noche. Sometimes you might have to just forgive me for being such a baby. Quizás ustedes tengan que perdonarme por ser como un bebé. These are just wonderful times. Estos son tiempos maravillosos. When we can look at the people and Mirar a la gente, we can return to places, que usted pueda retornar a lugares friends. y encontrar amigos. Let's turn our Bibles Vamos a ir a nuestras Biblias. to Malachi, the 3rd chapter, Malaquías capítulo 3, and the 6th verse. verso 6. Make sure. Malachi chapter 3, verse 6. He said, I am. Dice, porque yo, I am the Lord, Jehová, and I change not. no cambio. Amen. Amén. Do you believe that? ¿Creen ustedes eso? God don't change. Dios no cambia, Man change. el hombre cambia, Ideas change. todo cambia, But God don't change. pero Dios nunca cambia. We bow our heads for a moment. Deseamos inclinar nuestros rostros por un momento. If you have something on your heart tonight Si that ustedes tienen algo en su corazón en esta noche, you have a need, tienen una necesidad a request for God, o una petición para Dios, if the words that could be spoken tonight las palabras que puedan ser habladas en esta noche, to answer a question, que respondan a una pregunta, to touch a heart, que toquen un corazón, to heal the sick, que sanen a un enfermo, you just slip your hand to Him. solamente usted mírelo a Él. Heavenly Father, Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor. Señor, te amamos. Señor, y tu pueblo aquí esperando, anticipando para que tú puedas pasar. Señor, que podamos tocar el borde de tu manto, Señor, en esta noche. Y que pueda, Señor, venir a nuestras vidas. Que lo podamos llevar a lo profundo de nuestro corazón. Cualquiera que sea la necesidad, Señor Padre, que sea hecho conforme a ti, Señor Dios. Padre, te pedimos por cada persona que está en esta edificación, aquellas necesidades que puedan ser respondidas, Señor, en esta noche.
y que en una necesidad que venga de sus labios, que pueda llegar a convertirse en un testimonio cuando salga por la puerta. Tú nos encuentres en esta hora y danos este tiempo. Padre, te invitamos a ti a venir. Y tú dijiste que donde quiera que tú seas invitado, tú vendrías, que abras las puertas de los corazones a tu pueblo, y te damos todo el honor y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. It is just wonderful to be here. Es maravilloso estar aquí. And it's been a couple years or a little over. Un par de años que estuve en Argentina. Things have been rather busy. Las cosas han estado bien ocupadas. The year I was here, I was coming back in December. El año en el que yo vine iba a venir en el mes de diciembre. December got closer. En diciembre se empezó a acercar. We realized it wasn't time to come. Y nos dimos cuenta que no era el tiempo para venir. But in the last couple years, pero en los últimos 2 años, I have been fortunate enough to God to allow us to go to he sido afortunado de Dios permitirnos ir a diferentes lugares, countries, diferentes países, and to do the missionary work. Para hacer el trabajo misionero. You know, I don't believe I'm a preacher. No creo que yo sea tal cosa como un predicador. But I do believe I'm a missionary. Pero sí creo que soy un misionero. I know that inside my heart, y creo que dentro de mi corazón, there's a longing, hay un deseo, desire, un gran deseo, to see a soul saved. Para ver almas salvas. There's something in my heart. Hay algo en mi corazón that tells me, que me dice, according to the message of the hour, de acuerdo al mensaje de la hora, that somewhere, de que en algún lugar there's going to be the last seed. Va a encontrarse esa última alma. When that last seed is called, cuando encontremos esa última bride is going home. Ya sea llamada, la novia se irá a casa. Amén. So I believe, así que yo creo, somebody has to be, que alguien tiene que ser la persona that speaks to that que last le seed. habla a esa última alma, a esa última semilla. I'd like to be that one. Yo quiero ser aquel. Amén. Wouldn't you just love to be that person? No amarían ustedes ser esa persona. When you speak the word of God to that la palabra que llegue a esa persona, and the light comes down, y que la vida descienda, and the darkness fades away, y que esa oscuridad se vaya, and the light strikes that seed, y que esa luz golpee and they esa scream, semilla, amen. y que ellos digan, amén, yo lo creo. Amén. Y entonces el rapto acontecerá. Oh, hermano, I believe all of heaven, que todo el cielo is standing on the banisters of time waiting. Ahí estará esperando después del Standing tiempo, on the banisters looking, viviendo desde allí, observando, anticipating the moment anticipando el momento that last seed comes de que in. la última simiente Because entre, they cannot be completed without us. porque los santos no pueden ser completados sin nosotros. They have a need. Ellos tienen una necesidad, Even in the dimension they're in. aún en la dimensión donde se They encuentran. need you. Ellos le necesitan a And they ustedes. know they need Ellos you. saben que ellos le necesitan I a believe that ustedes. sons and Yo daughters creo of que God llegará el that's punto gone on before de que antes de is screaming alguien today. estará gritando, Come on, church! oh, adelante iglesia, Come on, church! adelante iglesia, Come on, guys! adelante novia, Get in the place! lleguen al lugar Amén. See you! para que We're waiting on you! porque están esperando por ustedes, oh Dios. I can see Yo puedo ver you speak to that last person. de cuando se le habla a esa última persona, a esa We última walk simiente, down through that place together. caminando a través de ese lugar juntos. I can see the groups Yo of puedo ver Paul, los grupos de allá de Pablo, y de Ireneo, y de Martín, Luther, y de Lutero, y de and Wesley, they're all standing there looking. todos mirándose unos And a as that otros. brother walks by that Cuando ese last seed, hermano, esa última simiente, y maybe esté he'll be llegando, arm in arm pudiendo llegar with the one that called him. brazo a brazo, And they walk down through there, I can hear the whispers of all of heaven. desde el cielo los murmuros That's him. de que digan, That's the one. That's the one that was that spoke in the last seed. That's the one right there we were waiting on. Ese es aquel. Oh, hermano, You'll be popular in heaven. ustedes van a ser populares
evening. Yo les amo en esta noche. Just to get a little bit, things wound up a little bit. Tratando de que las Get cosas my suban un nerves settled a little poquitico. bit. Tratando de But I love the colocarnos. Lord. Y le doy la gloria a We Dios. appreciate all you that we know. Apreciamos a todos ustedes, a quienes My conocemos, friends. a mis amigos, Ministry friends. amigos ministros, Brother David. el hermano David. Oh, I've waited for 2 years. Y just yo to get a look at esperé that. para volverme a encontrar Well, con I'm él. here. Hoy aquí estoy, hermano. And you know, Y when ustedes saben, you meet someone and cuando usted se conoce you con know that alguien, spark of life usted comes sabe from the que inside. esa luz llega allí adentro. You know, Y you can ustedes be saben que usted introduced. pudiera ser You can be introducido introduced to someone a alguien and you say, hello, y how usted are you? puede decir, hola, ¿cómo estás? But yet you're not acquainted. Pero usted quizás no se And conoce the con esa introduction persona. is not really there. Y eso no está And you can realmente say, well, así. Si usted that's my puede friend. decir, él es mi amigo, That's my friend. él es mi amigo, But it's not like the friend. pero no es como el amigo. You know, Pero one ustedes day, saben en un día, when you're there together, cuando sus and the se Spirit of encontraron God y el comes around, Espíritu de Dios fue that alrededor. anointing of that word Esa comes around, unción fue and you begin to alrededor. fellowship Y usted under the empezó a word of the living tener God. con la palabra del And Dios then all of a viviente. sudden, Y de repente, now you begin to meet. ahora comienza usted a When conocerle. you shook hands, it was just a handshake. Porque antes eso fue But tan under solo the anointing of the Holy Ghost, tomarse de la mano, pero cuando vino la unción del Espíritu Santo, entonces usted vino a conocerle a Él. you look at your Y brother. usted miraba a su hermano. Y usted puede decir, oh, yo te conocí a ti en algún lugar. Yo creo que te conocí en algún lugar. Y yo creo que te conozco. Y cuando de repente todo se da la vuelta y el Espíritu de Dios desciende sobre usted, y usted está bajo la presencia conjuntamente, mirándole a Él. Oh, ahora yo sé. Ahora yo sé dónde tú estabas antes de abrir. Amén. Yo te conocí yo desde allá. Amén. Glory to God. Amén. Antes de que el mundo fuera creado, habíamos tenido compañerismo. Ustedes son mis amigos. Gloria. Oh my. Oh Dios. I want to take a moment and read a couple scriptures. Quiero tomar un momento y leer un par de escrituras. And I pray Yo he orado this evening en esta noche that you receive something out of this little simple de que message. ustedes reciban algo de este mensaje sencillo. I once was a man Yo quiero que ustedes that believed I knowed everything. I believe I knew everything. que yo creo que personas que conocen todo. I thought I knew everything about it. Yo pensaba que yo conocía todas las cosas. The greatest theologian in the place couldn't outdo me. El más grande teólogo no me podía a mí debatir. Oh man, Oh Dios, I knew it. yo lo sabía. Now you know people like that. Y ustedes saben que hay gente como eso, I knew it all. que lo conocía todo. If you want to talk about something in the message, oh, I knew it all. Si usted quería hablar acerca de algo del mensaje, yo podía hablar, yo podía decirlo a I studied usted. day and night. Yo day and estudiaba night, día y noche, día y noche, Literally. literalmente. But one day, Pero un día I found out something. yo encontré algo I didn't know anything. que no sabía nada. Brother Aaron said, El hermano Branham dijo you can learn this message que usted puede aprender este mensaje we are trying to teach. que estamos tratando de enseñar, But he said, that means nothing. pero eso no significa nada. There must be Debe a relationship. de haber una relación Personal relationship. personal, una relación personal. Usted debe de aceptarla a la persona del Espíritu Santo. And when I accepted the person of the Holy Y Ghost, cuando estamos en la presencia del Espíritu Santo, I know nothing. yo no sé nada, Nothing. nada, Say Jesus Christ and Him crucified. salvo a Jesucristo crucificado. Todo cambia, Everything. todo es diferente, Everything looked different. todo se ve diferente. I automatically loved everybody. Yo automáticamente amo a todas las personas, Without perfect love, brother, porque sin amor perfecto, mi hermano, you will not enter in. usted no va a entrar. Without love,
el amor, without perfect love, sin el perfecto the love amor, of God, el amor de you Dios, will not make usted a rapture. no va a hacer el rapto. Let's read the Bible. Vamos a leer In Galatians, the en el first libro de chapter, Gálatas, en el capítulo primero, el verso 6. he said, Ya. Amen. Amén. Do you love him? ¿Le aman a Él? No matter what he has to say to you tonight, will you No, still love him? no importa lo que Él les tenga que decir a ustedes en esta noche, ustedes van a seguirlo amando. Amén. I marvel Estoy maravillado that ye are so soon removed de que tan pronto os hayáis alejado from him that called you into the grace of Christ del que os llamó por la gracia de unto Cristo another gospel, para seguir un evangelio diferente. which is not another, No que haya otro, but there be some that trouble you sino que hay algunos que os perturban and would pervert the gospel y of Christ. quieren pervertir el evangelio de Cristo. But though we or an angel from Mas si heaven aún nosotros o un ángel del cielo preach any other gospel unto you os anunciare otro evangelio diferente than that which we have preached unto you, del que os hemos let anunciado, him be accursed. sea anatema. As we said before, Y como dijimos antes, so say I now again. también ahora lo repito, If any man si alguno os preach any predica other gospel unto you diferente evangelio than that you have received, del que habéis let recibido, him be accursed. sea anatema. Amen. Amén. One more place. Vamos a ir a otro lugar. Romans, the first chapter, Romanos al capítulo primero, and the 25th verse. versículo 25. I want to read just the first little portion, Y quiero leer una pequeña porción. and we're going to take a text. Que vamos a tomar un texto, But just the first little portion. solamente una pequeña It porción. said, who changed the truth of God Ya que cambiaron la verdad de Dios into a lie? por la mentira. Amen. Amén. Amen. You may see. Amén. Pueden tomar asiento. I would like to speak this evening. Me gustaría hablar en esta noche, I want to take a text, and I don't take a text a lot. tomar un texto, no tomo muchos textos, demasiado. Most of the time, I just preach and let you call it what you want to. Yo la mayoría del tiempo predico y les dejo que ustedes digan el título que quieren ponerle al mensaje. It's like I was in Brazil here. a Yo year or estaba en so ago. Brasil hace un tiempo I preached there. y prediqué allí. Oh my, we had a time. Oh Dios, tuvimos un maravilloso Young man come tiempo. to me after service and he Los said, jóvenes, un joven vino después del servicio a mí y Brother Tom, me dijo, hermano what's the name Tom, of your text? ¿cuál es el nombre de su texto? I said, I never said. Y yo le dije, yo nunca lo He dije. said, what should I call Y it? le dije, ¿cómo yo debiera de llamarlo? Y yo le dije, no lo sé. He said, but I gotta have a name. Pero él tiene que tener un nombre. Think what up? Y yo le dije, pues póngale usted uno. What you got out of it? Lo que usted tenga, lo que usted haya recibido. Y Okay. dijo, está bien. But you know, Pero ¿sabe usted? sometimes, Algunas veces, even when you do take a text, aun preacher, cuando usted toma un texto, you predicador, get up there and you begin to preach. usted comienza allí a If predicar. you're led by the Spirit Y of si usted God, es guiado por el you Espíritu de completely Dios, believe it. y usted sabe que la gente va a llegar a You don't creerlo, even preach your text. y usted quizás no ha predicado el texto que tomó, So, sometimes I así wonder why we que even algunas take veces, ¿por qué a veces me maravillo porque Amén. tomamos un But texto? tonight I wanna take Pero en a esta text. noche yo quiero tomar un texto, And the name of the text y si ese texto is who changed. es quién ha cambiado el mensaje. Aleluya. Cierto. Now I want you to think about that real strong before we Ahora, yo go. quiero que ustedes piensen eso fuertemente en sus mentes. And I want you to make that a question in your Y yo mind. quiero que se hagan ustedes una pregunta en su mente. ¿Quién cambió el mensaje? Now, Ahora, Brother Ram said, el hermano Branham dijo, the first thing, la primera the cosa, church was established on the day of Pentecost. la iglesia fue establecida en el día de Pentecostés. Peter preached inauguration sermon. Pedro predicó la inauguración, el sermón, ahí en el servicio. When the church was born, Cuando la iglesia nació, the Christian church la iglesia was cristiana born on the day of Pentecost. fue nacida en el día de Pentecostés. And if God is infinite, Y si Dios es infinito and cannot change,
infinito y Él no puede cambiar. His church must remain Su as iglesia it was in the beginning. debe de mantenerse como fue en el principio. Do you admit that? ¿Ustedes admiten eso? Do you admit that? ¿Ustedes admiten eso? Okay. Muy bien. Does that mean we're not preaching the same? God bless your heart. Dios bendiga sus corazones. Now, Ahora, he said, do you admit that? dice, ¿ustedes He admiten said eso? the church must. Todos. Amen. Amén. Love one another. Amén sí unos a otros. Love everything. Sobre todas las cosas. Amén sí unos a otros. No matter what No the devil tries to importa say. lo que el diablo quiere, trate de decir. Now you're all one great big sweet group now. Ahora ustedes son un gran, But remember my warning. dulce grupo ahora, pero recuerden mi advertencia. See, Satan won't let you stay that way. Satanás no querrá que ustedes queden de esa manera, no señor. He'll shoot everything. Él les disparará a ustedes todas las cosas If he has to bring somebody y in tratará de meter a to make alguien his target, para que logre su he'll bring objetivo. some critic Él traerá a un crítico o a un incrédulo and sit him y down se sentará él allí y causará que él to fellowship. tenga compañerismo. To fellowship with you. Tener compañerismo con ustedes bajo la quietud de las cosas. And then Y he entonces shall shoot that él guy disparará a ese joven o a ese muchacho with some kind con of poison alguna stuff. clase de veneno And he'll start through the y church. with it. comenzará a través de toda la iglesia con esto. Don't you take sides with it. No pónganse al lado de eso. Don't you have nothing to do No with tenga it. nada que ver con ello. Don't you have nothing to do with anything No else. tengan nada que ver con nada más. You stay right, Manténganse amándose, dulces kind to one y another. siendo amables los unos con los otros. Pray for that man Oren por ese hombre, that he'll be saved de too. que él también sea salvo, o aquella mujer, o quien quiera que sea. Solamente oren por ellos Stick one with another. y manténganse unos con otros. Amén. Amén. That's what the prophet Eso es said lo que el profeta dijo in 1963. en 1963. But I want to say Pero something. yo quiero decir algo. He told us Él nos dijo that the word of God from the que beginning, la palabra de Dios desde el that this principio church today, a esta iglesia del día de hoy continuation of that era la church, continuación de aquella iglesia. that church, this church is not a different Esa church. iglesia o esta iglesia no es una iglesia diferente, sino la continuación. Así que cuando vino el profeta y predicó el mensaje en el año de 1963, This is the continuation eso of era that message. la continuación de ese mensaje. I want to give you a testimony. Yo quiero darles a ustedes un testimonio. Last time I went to La Brazil, última vez que yo fui al I hurt Brasil, my arm. yo me lastimé mi It was brazo hurt really bad. y me lo lastimé demasiado mal. Brother David, you forgive Y me. el hermano David, por favor, tú me perdonas, pero yo tengo un problema con ir a los médicos. I won't go to a doctor. Yo no voy a un doctor, It's not a religious thing. no es una cuestión religiosa, I don't like going to doctors. simplemente no me gusta ir a los doctores. Every time I go Cada to vez the que doctor, yo voy a un médico, they tell me I'm sick. me dicen que estoy enfermo. And I tell them I already know I'm Y sick. yo le digo a ellos, Tell me I already know I'm sick. yo sabía que estaba Tell me enfermo. how to get well. Ahora, yo le quiero preguntarles a usted, ¿cómo me They always sano? say, well, Y ellos it dicen, could be bien, this, or it could be that. podría ser esto o podría ser lo otro. Give me $100. Deme $100. I'm like, man, Y yo digo, oh Dios, doctors. doctores. But Brother David, I love doctors. Pero hermano David, yo amo a los But I didn't doctores. go to one. Pero yo, Brother Branham said, el hermano Branham there's a dijo place in heaven for que them. hay un lugar en el cielo para los médicos. You got it, oh, Brother ¿Y David? tú tienes esa cita, hermano David? All right, David. Muy bien, amén. But anyway, Pero de todas maneras, I didn't go to the doctor. yo no voy al My arm doctor. kept hurting. Ahora mi brazo estaba completamente lastimado y estaba doliendo tanto que lo estaba sosteniendo así contra mi cuerpo. And I thought, well, you know, I'm about to go down Y yo there pensé, cuando yo and vaya, be out in the jungle. cuando estemos allá en la jungla, I'm going to go buy me a yo brace me voy a comprar to put on my arm. una banda para colocarla en mi brazo. I went to Walmart Y yo fui a Walmart. and I was standing in Y the aisle. yo estaba allí And I was looking en el corredor y yo estaba allí mirando todas estas diferentes marcas de bandas y estaba mirando también a los precios. But I thought, man, I
Pero yo dije, yo necesito una de ellas. Y yo estaba mirando y de repente escuché una voz viniendo a mi corazón que dijo, tú vas a ir allá a ese lugar y tú vas a predicar de la sanidad divina a aquel pueblo con una banda en tu brazo. Y yo dejé eso allí en ese mismo instante y yo salí corriendo del Walmart y dejé todo lo demás y todas las cosas que debía de comprar. Dejé absolutamente todo allá en el Walmart. Y le dije a mi esposa, tú vas a tener que ir a comprar esas cosas. Entonces estábamos ya en Brasil y estábamos en unos servicios. Estábamos en un servicio donde había un gran grupo de gente. Pero el Señor comenzó a tratar con los jóvenes. Y había una jovencita allí en la iglesia que Dios había tratado con ella milagrosamente. Y yo prediqué acerca de ella todo el tiempo. Y yo estaba dando mi testimonio y su nombre era Raquel. Y al finalizar del servicio tuvimos un llamamiento al altar. Y hermano Tom, nosotros no creemos en los llamados al altar. Eso fue lo que el hermano Branham dijo. Él dijo, yo no creo en llamamientos al altar. A mí no me gustaron desde el principio de mi vida, pero él dijo, pero yo tengo muchos de ellos y yo voy a tener muchos más. Amén. Porque cuando nosotros tenemos un llamamiento al altar, no vamos allá a tomar a la persona de la mano para jalarlo y traerlo al altar. Pero nosotros dejamos que la unción de Dios llegue a su corazón y que la convicción llegue también allí y de tal manera que lo traiga allí al altar. Y en esa noche estábamos teniendo un llamamiento al altar y yo empecé a gritar, Raquel, ¿dónde estás? Y los jóvenes comenzaron a salir de sus sillas y comenzaron literalmente corriendo hacia el altar con lágrimas en sus ojos, gritando, Dios, perdóname. Los pastores, hijos de pastores de 21 años de edad, que nunca había sido convertida, y yo podía escucharla a ella gritando allá en la parte de la edificación. Y usted dice, eso está bueno, hermano Tom, pero espérese un minuto. Yo quiero decirle por qué el resto de la historia. Una semana después recibí una llamada telefónica del hermano de allá del Brasil. Yo tuve una llamada del intérprete y me dijo, hermano Tom, ¿sabe usted cuando usted predicó acerca de Raquel? Sí, yo le dije sí. Tuvimos una reunión la otra noche. Todos los jovencitos estaban allí reunidos y dijo, estábamos hablando acerca de lo que Dios hizo en esa reunión. Yo no sabía que había gente aquí detrás sentada. Pero de todas maneras estábamos hablando de lo que Dios estaba haciendo para cada individuo. Y dijo, alguno dijo, oh, el poder de Dios. El hermano Tom dijo, Raquel, ¿dónde estás tú, Raquel? Una de las jovencitas dijo, un momento, él nunca dijo Raquel. ¿Qué significa eso? Él llamó por mi nombre. Y ella dijo no. Otro dijo no. Y llamó por mi nombre. Y por el poder del Espíritu Santo, esas jovencitas y esos jóvenes estaban escuchando sus nombres físicamente. Cuando estábamos llamando por el nombre de Raquel, ellos escucharon su nombre. Amén. Ese es Dios. Estábamos comenzando a entrar en la jungla. Era en una carretera de tierra. Tuvimos que caminar como 18 horas. Y ya era la noche. Oh, estaba lloviendo. Había un terrible lluvia. Pero estábamos teniendo un muy buen tiempo en esa camioneta. Ellos estaban colocando allí un mensaje y que estaba siendo interpretado al portugués. Y ustedes saben, lo estaban
estaban And we colocando began to allí talk about how good God was. en un segundo plano y estábamos hablando de Dios cuán era bueno. Ahora mi brazo había sido For over lastimado a week now. por más de una semana ya. When I get my bags, I go get them. Cuando yo fui a mi maleta, yo agarré mi maleta, Nobody knew pero nadie my sabía arm was hurt. de que mi brazo estaba lastimado. And I can't find the tape. Y yo I seguía looked allí and looked and looked. mirando y mirando y mirando a la cinta que estaba siendo tocada. But Brother Ram was preaching. Pero el hermano Branham estaba predicando y estábamos hablando acerca de lo que Dios estaba haciendo. Excited about Estábamos the word. contentos acerca de la palabra. And I can hear Brother Ram. Y yo podía escuchar al hermano Branham allí en la parte de atrás que estaba predicando. Dijo, usted no necesita una tarjeta de oración. Todo lo que usted tiene que hacer es tener fe. Y dijo, y usted tiene problemas, He said, raise your hand. levante su mano. We were still talking. Y nosotros seguíamos But I was hablando. hearing this in the Y yo back. estaba escuchando esto en la He parte de said something atrás. like, Y dijo algo I como, get this perfectly posible right. no lo logre perfectamente, pero lo más cercano Something like, if posible. you have liver problems. Si usted tiene problemas de hígado, levante su mano, dijo el hermano Branham. He said, if you have this kind of Dijo, si problem. usted tiene esta clase de problema, levante su mano. He said, if you've hurt your arm. Si usted se ha lastimado su brazo, levante su mano. Amén. La mano empezó a moverse en el aire. Oh Dios, sana, amén. Y esta lastimadura, ese dolor se fue. Porque Él es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Y yo les estoy diciendo a ustedes, hermanos, este mensaje que fue predicado en 1945, fue predicado en el 2015 y fue predicado en 1965 y también fue predicado en el 2016. Amén. Porque Él predicó Cristo es el misterio en 1963. Él lo predicó en el año 2017. Eso es como lo escuché el otro día. Sigue siendo lo mismo. Amén. 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 Este mensaje no envejece. Pero ¿qué ha sucedido? Yo recuerdo cuando era un pequeño, cuando el mensaje, ustedes saben que el mensaje llegó a mi tío. He had 21 women preachers Él sitting tenía on the platform. 21 mujeres predicadoras sentadas en la plataforma. My mother was one of them Mi preachers. madre era una de esas predicadoras. He had 21 women preachers sitting on the 21 platform. mujeres sentadas en la plataforma predicadoras. Y él pensaba que él era un profeta. Él veía visiones, él tenía sueños, él profetizaba, él hablaba en lenguas y llegó a suceder. But one day somebody Pero come to him. un día se acercó una persona a él y le dijo, hermano, Darius, I want you to go with me. yo quiero que tú vayas conmigo para que veas a una reunión. He said, what's it about? ¿De qué se trata? Le dijo, hermano, Darius es un profeta en la tierra. He looked at him and he said, Y él brother, miró, I'm a prophet. hermano, yo soy un profeta. He said, well, I understand, brother. Yo entiendo, hermano. I understand. Yo entiendo. But he said, you Pero really él need to dijo, come see tú this man. necesitas que ir a ver a este hombre. He said, who is it? Y dijo, ¿quién es? He said, it's a man by the name of Dijo, William es un Branham. hombre que se conoce por el nombre de William Branham. Y dijo, oh, I've sí. seen him in the 50s. Yo lo he visto a él en los I 50, lost count of him. pero yo perdí el trayecto a donde él se movió. So he said, yeah. Así que él dijo, yo iré con él. He went to Y él fue a Jeffersonville, Indiana, on a Sunday morning. en un domingo en la mañana. Y él estaba sentado en la iglesia. Y él escuchó al profeta Watch predicar. what God does. Escuchó lo que Dios hizo. Y cuando él salió por las puertas, He looked at the él brother. miró al hermano y le dijo, hermano, yo no soy un profeta. That's a prophet. Ese sí es un profeta. Amén. Ese es el profeta. Aleluya. Y hermano, en el mensaje estaba, He was born. el mensaje llegó a nuestra ciudad, a nuestro estado. Brother Branham had been there many times. Y el hermano Branham había estado en varias ocasiones en el estado en el cual nosotros habíamos vivido. Y en una de las más grandes reuniones que él había tenido, era en la ciudad donde yo Oh, it's vivo. wonderful to be Es from there. maravilloso allí. I love to be from Yo there. amo a la gente de allí. I love to say, Yo amo he came decirles, to él my vino city. a mi ciudad. Amen. Oh, But that amén. don't mean nothing. Pero eso no significa nada. And the prophet came to my El city profeta vino a mi ciudad. because Jesus. Porque Jesús vino a mi casa. Amén. Amén. They come back to the church. Ellos regresaron a la iglesia Start preaching the message. y comenzó él a predicar el mensaje. Y todas aquellas mujeres They come out off the platform. se bajaron de la plataforma And they sat down. y se sentaron, All but one. excepto una.
church. Y ella se fue de la iglesia. I want to tell them a little testimony. Yo quiero darles a ustedes un pequeño testimonio antes de ir más adelante. Is that clock right? ¿Ese reloj está correcto? Amen. Amen. I'm so worried about clocks Yo in Argentina. me preocupo mucho por los relojes en Argentina. At home, En casa you know, ¿Saben it's about ustedes? 8 o'clock now. Son las 8, In the 7, preaching. 7. No, it's 7. It's 2 hours different. Son But 2 we horas de start church diferencia. a lot earlier. Pero nosotros abrimos la iglesia una hora más antes para que cuando el predicador About the time we termine, start down here. él termina. Allá ellos están comenzando y aquí es el momento en que estamos ya empezando cuando ellos están So when I terminando. look at it, Ahora, cuando yo miro ese reloj, I think, oh, it's time to go home. y yo digo, es tiempo de ir a casa. You know, Usted sabe, you forgive me. me perdona. So, you know, I can tell the brothers at home, Yo le digo a los hermanos man, allá. I preached the other night till 11 Yo o'clock. prediqué la otra noche hasta las They go, 11 de la oh, noche. shame on you. Oh, hermano, Tom, Man, church tremendo. didn't start till 10. Y es una iglesia que empieza a las 10 de la noche, hermano. You know, but Ustedes saben. anyway, Pero de todas he came maneras, back home. yo regresé. He preached, those women sat down. Él le predicó a esas mujeres y, He preached the message. y comenzaron a predicar el Oh, it mensaje. was so Y wonderful. fue tan maravilloso. It was glorious. Todo era And glorioso. when he would listen to a Y tape, cuando él escuchaba una and he cinta, would play it to the church. él tocaba la cinta a la iglesia. You know, back then, tapes were Ustedes se acuerdan que allá We didn't have en ese enough. tiempo las cintas asustaban. And every time one would come into the Y church, cada vez que él venía a la iglesia, while they'd wear it out, ellos cansaban, ya desgastaban la cinta. they only had 2 Ellos tenían players. solamente 2 máquinas para tocar las cintas In the people in the church, y la gente en la when a iglesia, new tape would come in, cuando llegaba una they'd cinta take nueva, the tape ellos tomaban la and they'd go cinta house to y house. se iban casa por casa y ellos la tocaban para todas las personas y todo el mundo estaba tan contento. Y cuando llegaba un nuevo libro, todo el mundo obtenía ese nuevo libro y ellos les arrancaban las hojas a esos libros. What happened? ¿Qué ha sucedido? Who changed the ¿Quién ha cambiado el mensaje? Where did the love and the message go? ¿Dónde el amor por el mensaje se fue? Amen. Amén. There he was. Allí estaba. One day it Un started día llegó un mensaje. He listened to the tape. Él escuchó a esa cinta. Y el hermano Branham There's dijo, no such thing as an no eternal hay hell. tal cosa como un infierno eterno. He went, oh no. Y el hermano dijo, oh no, My people can't do that. They can't handle that. mi gente no va a poder manejar esa situación. Ellos no pueden llegar a manejar You know eso. what he did? Entonces ustedes saben qué hizo He él. got him a pair of scissors. Él se fue y se consiguió un par de He tijeras cut that tape. y él cortó esa cinta And he spliced it back y together. la volvió a pegar And he took it to play y it la to the church. llevó a la iglesia y la tocó And they were none the wiser. y nadie se dio cuenta. But the next meeting, Pero a la siguiente reunión que fue, the next meeting he went to, Brother Branham was la preaching. gente que él fue, la siguiente reunión a la que él Back fue, in the year somewhere. donde el hermano Branham, él se sentó y él estaba allí sentado y el hermano Branham estaba predicando y de repente se paró y se detuvo y apuntó hacia el hermano y le dijo, deja mis cintas quietas. He said, yes, I will. Y dijo, sí, yo lo voy a hacer, He amén. went back home. Y él regresó a He got casa, a new tape. él logró una nueva He apologized cinta, to his se church. disculpó delante de la He iglesia played the tape. y él puso la And the cinta. church said, Y la amen. gente le dijo a toda la cinta, amén, gloria a Dios. Pero déjeme decirle a usted algo, Books would come in. cuando esos libros llegaron, People would run and just tear them apart. esa gente los leía hasta el punto que se despedazaban. I got some of them from back then. Yo tengo algunos de aquel tiempo, Different people's names on them. con nombres diferentes de las personas, y las páginas están desgastadas en las puntas, And they're turned down. y And they're están marked. golpeados y están marcados. What happened to the love? ¿Qué sucedió con el amor para este mensaje? What happened to the love? ¿Qué ha sucedido con el amor para este mensaje? ¿Quién ha cambiado el mensaje de Dios y el amor por la palabra? Porque ya no hay más amor por ella. Who changed the ¿Quién ha message? cambiado el mensaje Oh, you. que causó que ustedes, Job is more important than the message of the hour. llegaran a crecer en el mensaje de la hora? Who changed the ¿Quién message? ha cambiado el mensaje? Oh, you. Porque It's a ustedes- television show. Porque en vez han cambiado por un programa de televisión, por algo que es nada importante en vez del mensaje de la hora. Who changed this message?
¿Quién ha cambiado este mensaje? Who told the people ¿Quién le dijo a la gente that the Holy Ghost is not needed any longer? de que el Espíritu Santo ya no se necesita? Oh, that's a lie of hell. No, eso es una mentira del infierno. Amén. Satanic. Eso es satánico. The same yesterday. Porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy. y Amén. por todos los tiempos. Amén. ¿Quién ha cambiado el mensaje? Love of God. ¿Quién le ha robado a Dios? Who took the love out of the churches? ¿Quién le quitó el amor de las iglesias? I remember when I was a little boy, Yo recuerdo cuando yo era un niño, 10, 11 years old, tenía 10 años de we'd go edad, to a meeting. íbamos a una reunión, There'd be somewhere around 2,000 people habían cerca de 2,000 personas that came from the east and the que west. venían del este y del oeste. Brother Branham had been gone for a few El years. hermano Branham ya se había ido por hace unos cuantos años, pero todavía se seguían amando los unos a los otros. Remember Yo puedo recordar much love they had. cuánto amor ellos They wanted tenían, to see one another. cómo ellos se veían en los unos a los otros. Ellos no podían esperar, Couldn't wait. no podían esperar Back to the para regresar a ver a ese hermano nuevamente. Who changed? ¿Quién cambió el mensaje? He said, love one Él another. dijo, amaos los unos a los otros, por encima de todas las cosas, amaos los unos a los otros. Brother, you can know this Hermano, message usted inside. puede conocer este mensaje por dentro y por fuera. Usted puede conocer por todos los misterios. Usted puede saber todo lo que el hermano Branham dijo. Usted puede citar todas las citas que él citó. Y el amor de Dios no está en usted. Y hermano, usted no va a lograr hacer el rapto. Amén. Amén. ¡Aleluya! ¿Quién ha cambiado el mensaje? ¿Quién ha cambiado? Y todo lo que usted tiene que hacer es leer el libro. El hermano Branham dijo, usted dice, All I have to do is believe it. todo lo que tengo que hacer es creerlo. While the devil believes Y it. dice, el diablo también cree. No, he's Y not saved. nosotros sabemos que él no es salvo. The devil believes. El diablo cree. The devil believes El it. diablo cree. He knows who the messenger Él was. sabe quién fue el mensajero. He knows. Él sabe. But the moment he was Pero born, en el momento que él nació, él sabía quién era. that same devil Y knows ese who mismo you are. diablo sabe quiénes son ustedes. Amén. If that seed of God is down Si esa inside simiente de you, Dios que está dentro de usted, you was there. ustedes estaban allí. You were there. Ustedes estaban allí. Cast it out. Allí se encontraban. Oh, glory. ¡Oh, gloria! Who changed it? ¿Quién ha cambiado el mensaje? The love of God is no longer pure in the De heart. que el amor de Dios ya no es más puro en el corazón de las personas. It won't always be like Y this. dijo, no, siempre llegará a ser así. As we was growing up, Y nosotros crecimos, we thought pensábamos that was to each only que era, your little church. debía de ser enseñado a tu pequeña iglesia. But when we get older, Pero cuando nos we envejecimos, realize nos hemos dado cuenta he was talking about the bride. que estaba hablando de la novia alrededor del mundo. Oh, love! ¡Oh, gloria! ¡Gloria! If a brother does you wrong, Mi hermano, Tom, tú estás equivocado. you love him. ¿Tú qué haces? If he falls, Si alguien cae en la forma, ¿usted qué debe hacer? Usted debe amarlo. who changed? ¿Quién ha cambiado el mensaje? Oh my, Oh Dios, I can remember those days yo puedo recordar esos días when those brothers would sit. cuando aquellos hermanos estaban sentados. They'd have to get up at 5 o'clock in the morning to go to work. Ellos tenían que levantarse a las 5 de la mañana para ir al trabajo. They'd sit at 2, 3 Y ellos se sentaban hasta las 2 y 3 de la mañana hablando de lo que Dios había dicho por la boca de Malaquías 4:5. Oh, ¡Oh! it's a love affair. Es un amor, es un asunto de amor. I see men all over this message Yo preaching, he visto a jóvenes en este mensaje predicando, that's never fell in love with the message. que nunca se han enamorado de este mensaje, They never fell in love with the word. que nunca se han enamorado de la palabra. I was in a church here a while back. Yo estaba en la iglesia hace un tiempo This man got up and y este joven estaba allí y se levantó. been preaching a few years. Había predicado por algunos años I'm not being mean. y no quiero ser malo. I can get something out of anybody that's preaching.
Yo puedo sacar algo siempre de alguien que esté Every predicando. time I come to the house of Cada God, vez que yo vengo a la casa de Dios, I come expecting yo God to vengo talk to me. esperando que Dios me hable a And mí. He does. Y Él lo hace. It does. Él lo hace. I got in there, but I'm telling you something. Pero déjeme decirles algo, yo llegué allí. This was the worst preacher, the worst preacher Fue I ever heard in my life. la peor predicación que yo había escuchado en mi vida. It was terrible. Terrible. It was awful. Fuera de lugar. I mean, after service, Después del servicio, he come to me. Él vino a mí. I don't know why he was picking on me. Yo no sé por qué Él estaba mirándome a mí. I guess he thought I was the only preacher in the building that was going to tell him the truth. Yo pienso que quizás yo era el único predicador que estaba en la edificación que le debería decir la verdad. He said, brother, Y dijo, hermano, tell me, dígame, what was wrong? ¿qué estuvo mal? I said, I'm sure Dije, yo estoy seguro that que if your pastor si tu pastor has something to talk to you about, he will. tiene que hablar algo contigo, Él lo hará. See how I got out of that? Si vieron cómo yo salí de la situación. So then he called me, Entonces me llamó, brother, hermano, tell me dígame, what happened. ¿qué sucedió? ¿Qué estuvo mal? I said, Yo le dije, amigo, go talk to your pastor. vaya y hable usted con su pastor. I am not telling you. Yo no le estoy diciendo a usted, yo no estoy hablando a usted acerca de este asunto. Vaya y hable con su pastor. So the next time I seen him, Así que la siguiente vez que lo vi, he caught me in the wrong mood, I guess. él quizás me tomó en el estado equivocado, usted sabe. He seen me, he walked up to Y él me me vio y se acercó a mí y me dijo, mire, I know yo sé you know what was wrong. que usted sabe lo que está mal. Something in my heart. Hay algo en mi corazón que me está diciendo que usted sabe lo que está mal. He said, I'm asking you, I'm Yo le begging estoy you to tell me preguntando a usted y le what estoy was wrong. pidiendo que me diga qué es lo que estuvo I mal. said, brother, Y yo le dije, I don't hermano, want to hear it. usted no quiere I escucharlo. said, please. Oh, por favor. I said, you Digo, usted need to fall in love. necesita enamorarse de este evangelio. He said, what? Dijo, ¿qué? He said, oh, I love. I said, don't argue with me. Yo amo. Yo dije, no me discuta. Usted Don't ask me if you pídalo. don't want to hear it. Si no me pida si usted no quiere oírlo. ¿Cuándo? I said, you gotta love this Usted message. tiene que amar este mensaje más de lo que usted ama a su esposa. You gotta love this Usted message. tiene que amar este mensaje más de lo que usted lo hace por sus hijos. Usted tiene que amar este mensaje más de lo que usted hace en todas las cosas del mundo. Usted tiene que enamorarse con este mensaje. Y él dijo, yo amo el mensaje, yo amo este mensaje. When's the last Y yo dije, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó un mensaje de hermano Branham? time you listened to a tape? ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó una cinta? The look on his face. Y yo vi en su cara, He turned white as that. él se puso tan blanco como este papel. He fell, his head fell. Su cara cayó, Tears began to sus fall. lágrimas comenzaron a salir de sus He said, ojos. it's been probably Le 2 or 3 dijo, months. eso cerca quizás de 3 meses. I said, you. Y yo le dije, usted dice que usted ama este mensaje y usted ni siquiera ha escuchado una cinta de largo en tanto tiempo. Brother, Oh, hermano, you don't love this. usted no ama este mensaje. And that goes for you too. Y eso también va para ustedes, hermano. Y a veces nos volvemos tan ocupados que ni siquiera ponemos una cinta más. You know what? ¿Y usted sabe qué? ¿Y usted sabe qué? La gente está haciendo hoy día. Ellos empiezan a colocar el mensaje allá en su habitación y lo ponen a tocar. Y ustedes se van por toda la casa y se ponen a limpiar, se ponen a trapear, lavan los platos, lavan la ropa. And all it is just noise in Y the eso lo que background. hay ahí en la parte de atrás es simplemente ruido. Not listening. Eso no es escuchar el mensaje. Hermano Branham dijo, si usted quiere caminar más cerca de Dios, usted lea la Biblia y ore. I know people that Y every yo sé que la gente cada noche abre la Biblia y leen un nuevo verso y cierran su Biblia y dicen, Dios, perdóname por lo que hice hoy, They're not in love. pero es caer en amor con este mensaje, mi hermano. Enamorarse. What around you? Que alguien que se acercaba alrededor suyo, A stranger on the un street extraño allí en la calle, would start talking about
about y comenzaba Jesus. usted a hablarle de Jesús, And you would stand there and hear y him from a usted parado distance. allí, And tears would y begin to lágrimas fall from your comenzaban a eyes. caer en sus ojos. Who changed the ¿Quién ha message? cambiado el mensaje? Oh, my. Oh, Dios. You said, Brother Tom, I ain't Sí, never sí. done that in my life. Hermano Tom, yo nunca he hecho eso en mi vida. Brother, I want to tell you Hermano, something. déjeme decirle If algo. you ain't never been there, Si usted nunca ha estado you allí, ain't never been born again. usted nunca ha nacido de nuevo. Amén. You ain't never been born again. Usted nunca ha nacido de nuevo. You've never received Nunca. the grace of God. Ha recibido la gracia de Dios. I'll tell you something. Déjeme decirle algo. I've been a bad man in my life. Yo he sido un hombre malo en mi vida. And I know Y yo every sé, morning when I wake cada up mañana cuando yo me levanto, out of my bed, I know y what I yo did. salto de mi cama, eso es lo primero que hago. I know all the things I've Yo done. todas las cosas malas que yo he hecho, yo puedo pensar desde el tiempo en que yo I era know un every niño. fault, every Y failure. todas las cosas en las que he fallado y todos los pensamientos que he tenido y todas las If cosas. I'd have been God, I'd have killed me and got me Si off yo the earth. fuera Dios, me hubiese matado ya y me hubiese sacado de la If tierra. I'd have been God, I would just. Si yo hubiese sido Dios, ya me hubiese matado y me hubiese sacado. But something Pero algo was down on the había inside. dentro de mí. I was unsavable. Yo era una persona que no podía ser salva, que no podía ser redimido. I had no chance. No tenía ningún chance. Amén. Ese era yo. Amén. I knew it. Yo lo sabía. I was positive. Yo estaba positivamente. I knew me. Yo me conocía. And I know people Y yo conozco a la that gente believe the same thing. que cree en la misma cosa. Amén. There's no way. Que no hay manera. They said it. No Dios way. lo dice. No hay manera God can save de que me. Dios pueda salvar a ese hombre. It's impossible. Es imposible. But one day, Pero déjeme decir, un it día, was not me calling for him. porque no fui yo buscándolo a él, fue él quien me buscó a mí. Amén. Amén. Changed my entire Y life. eso cambió mi vida entera. Amén. One day, Un I día. hated everybody I knew. A toda la gente que yo conocía la empecé a The amar. next day, Al siguiente I loved them día, all. no, perdón. Antes yo odiaba a todas las personas y después de esa noche yo amé a todas las personas. And it ain't never changed. Y eso nunca ha cambiado. Amén. And when I sat down on the side of my Y bed, cuando yo me siento al lado de mi I cama began to think back y on yo those things. comienzo a pensar en aquellas cosas, Come to my eyes. lágrimas empiezan a caer de mis ojos. I begin to thank Y God. yo empiezo a tomar a Dios. Oh Señor, tú no tenías que hacerlo, Señor. Yo no lo merecía, Señor. Pero tú me amaste tanto. I still feel that Todavía presence. puedo sentir esa presencia. Amén. Amén. Sí, Señor. When people are talking about Him, Cuando la gente está hablando a Él, and I can hear the name y yo puedo escuchar el nombre of Jesus being spoken, de Jesús siendo that hablado, thing in my heart begins to turn. ese asunto en mi corazón empieza a dar vueltas. And if you ever received Him, Y si usted alguna vez le ha you feel recibido, the same thing. usted va a sentir lo mismo. He don't change. Porque Él no cambia. If He does it for one, He does it for Si Él lo another. hace por uno, Él lo hace por el otro. Pero ¿quién ha cambiado el mensaje? Amén. That they teach it that there's no emotion in the church Él anymore. fue enseñado que no debía de haber más emociones en la iglesia. Oh my. Oh Dios, Hallelujah. No emotion. nada de emoción. Brother Red said, Hermano Branham dijo, you received the Holy Ghost habéis recibido el Espíritu Santo sin una emoción, without a sensation. sin una sensación. And I said, brother, Y amen. dijo, hermano, I amén. believe it. Yo creo But he eso, also pero said, también él there's dijo never been que a birth. nunca ha habido un nacimiento, Never been a birth. nunca ha habido un nacimiento sin que haya una emoción. Hermano, ese es el mensaje esta noche. Tiene que haber una emoción. Amén. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Él me hace a mí con deseos de danzar, con deseos de gritar, me hace a mí con deseos de decir todo. ¿Quién ha cambiado el mensaje? Gloria a Dios. God gave Israel Dios le dio a Israel a way out. una manera de salir. He told him, he said, all you have to do is sacrifice a lamb. Les dijo a ellos, vayan y sacrifiquen el cordero. Just sacrifice a lamb. Vayan y sacrifiquen el cordero. I want you to watch something. Ahora quiero que ustedes observen algo. Two boys, Habían dos muchachos, Cain and Abel.
Caín y Abel. I want you to take this into your heart. Quiero que ustedes tengan esto en su corazón. Young people, I want you to listen really close. Los jovencitos, yo quiero que escuchen esto muy de cerca. But you old people need to hear it too. Pero ustedes, los ancianos de la iglesia, también deben de escucharlo. Caín y Abel. Abel was not an atheist. Abel no era un ateo. Cain was not an atheist. No, Caín no era un ateo. But remember, said Cain wasn't an atheist. El hermano Graham dijo que Caín no He era said un ateo. Cain Dice que Caín was a believer. era un creyente. He said Cain was a believer. Él era un creyente. He believed God. Él creía en Believed in Dios. God. Él creía en Dios. He built an altar Él edificó un altar to God. para Dios. He knows how to worship. Él sabía cómo adorar. He knows how to build an Él altar. sabía cómo edificar un altar. He died from his daddy. Él lo logró desde el principio. See, his daddy knew how to Porque worship. su padre sabía cómo hacer And he knew how to worship. y él sabía cómo adorar. Porque su padre Amén. también lo sabía. I Amén. want you to watch this. Pero quiero que ustedes observen eso por un minuto. They Ellos, were both ambos, in the message of the hour. estaban en el mensaje de la hora. They were both in the message of the hour. Ambos estaban en el mensaje de la hora. From the day they were born, Desde el día en que ellos habían nacido, they sat under the same pastor. ellos se habían estado bajo el mismo pastorado. They sat under Pastor Adam. Ellos habían estado bajo el They sat pastorado de there and listened to Adán. the same message. Ellos habían escuchado exactamente el mismo mensaje, exactamente la misma palabra que estaba siendo predicada. Ellos conocían acerca de Dios y que Dios descendía y que le hablaba a aquel pastor. They both thought. Ambos pensaban. But when Cain come Pero cuando Caín to vino build his altar, para edificar su altar, he did not build it according to the word. él no lo edificó de acuerdo a la palabra. Who changed? ¿Quién ha cambiado el mensaje? Hallelujah. He was worshiping. Él era un adorador. At one time, Pero en una ocasión, you knew who you worshiped. usted sabía quién estaba adorando, él sabía quién estaba adorando. When you first come to Him, Cuando usted primero vino a él, usted vino a Cristo, you built an altar. usted edificó un altar, You built an altar, usted le edificó un altar and you worshipped y under usted that altar lo adoró bajo ese altar, with the blood running off of it. con la sangre corriendo por todas partes. And you were so sincere in your Y heart. usted era tan sincero en su corazón. El hermano Graham dice que Caín edificó un altar y que lo hizo tan hermoso y lo hizo tan precioso Everything was y que wonderful. todo era maravilloso. He said, then there was Y dijo, Abel. Then there was Abel. y allí estaba Abel. He said, Abel went over there with Dijo que vine. Abel vino allí, He wrapped that vine around that little lamb's neck. él agarró a He ese said, that little lamb corderito y lo amarró. never done nothing to Y dice, anybody. ese corderito nunca había hecho nada malo a nadie. Y él empezó a jalar a ese cordero. Dice que ese cordero fue llevado a todo al lugar donde tenía que ser llevado. Y dice que lo llevó y lo colocó sobre una roca. Y dice que tomó una piedra cortante. Y dice que ahí le laceró su cuello y ahí empezó a salir sangre por todas partes. Y sobre su cabeza, sobre sus manos y sobre su cuerpo cayó sangre. Y dijo Dios, yo estoy complacido con ello. Y preguntó, Caín, Caín, If you would have built the altar that si your tú brother built, hubieses edificado el altar que tu hermano edificó, would not I have blessed you? ¿no me hubiese complacido contigo? We come to the house of God. Cuando venimos a la casa de Dios, Down through the ages, we've seen it. lo vimos a través de las Brother edades. Brown said they'd come. El hermano and Graham they'd dijo give que the lamb. vendrían y traerían el cordero They'd take it to the priest. y lo llevaban allá al sacerdote y colocaban sus On the manos heart of that lamb. sobre el corazón de ese cordero y que ellos podían sentir el palpitar de ese corazón, boom, boom, And they would feel boom, y it que podían sentirlo. as the priest cut the Y throat cuando of that lamb. el sacerdote cortaba el cuello de ese cordero, esa sangre comenzaba a salir y podían sentir como el corazón empezaba a sentir y como la vida empezaba a salir de ese cordero y que sus lágrimas estaban cubriendo sus ojos porque Dios sabía que era la vida que estaba saliendo de ese animal. But after a while, Pero después de un tiempo, who changed? ¿quién cambió el mensaje? Their sincerity.
La sinceridad began to fade. comenzó a caer. Cierto. Where at one time, Pero vino un so tiempo sincere, que eran tan sinceros en las cosas que estaban haciendo, careful que eran about what they tan were doing. cuidadosos en las cosas que estaban haciendo. Coldness comes sweeping through Pero the de church. repente vino la frialdad sobre la iglesia. Coldness comes in. Una pequeña frialdad cayó sobre ellos. Y alguien vino, hermano, y vino y se sentó. And the devil shot him Y full el of diablo le empezó a mostrar cosas malas, ácidos venenosos. Aleluya. You know, I don't know if you got this saying down here, Yo no sé si ustedes tengan lo mismo aquí, but in the States we say, pero en los Estados Unidos birds decimos of a feather, que las aves de un mismo plumaje, they flock together. ellas siempre se juntan. Usted obsérvelos. You get a guy come in, he's got a little problem, Usted viene aquí y ve un muchacho que tiene un tipo de problema and he don't want rid of that thing. y él no quiere dejar esa cosa, He won't get rid of it. no se quiere deshacer de ello. He'll work his way through the congregation. Él empieza a caminar por entre la congregación hasta que puede encontrar a aquel. Amén. He'll do it every time. Eso lo hace cada ocasión. That the devil does. Esa es la obra que el diablo It hace. goes on right here in this house. A él no le importa quién está aquí en esta It goes casa. on in your church. Ellos van a sus iglesias. Satan, Satanás, he knows the él tactics sabe you. las tácticas. But who Pero changed? ¿quién cambió? Who told us it was okay ¿Quién les dijo que eso estaba bien? to not have love one for De no another? tener amor los unos para con los otros. People change. La gente cambia. Your doctrine Su doctrina change. cambia. Amén. Así es correcto. I said that the other day, and I had a guy almost had a heart attack. I think. Yo en una ocasión me senté con un hermano que casi le da un ataque cardíaco y dijo, no, No, hermano. no. I said, brother, there's only one Le doctrine. dije, hermano, solamente hay una sola doctrina desde antes de la fundación del It's the mundo. doctrine of Jesus Christ. Y esa es la doctrina de Jesucristo. Le dije, todo lo demás que usted haga, todo lo que haya hecho en estos I últimos said, años, anything else you know when you come into this message, it's all changed. usted sabe que todo lo que ha pasado es que han habido cambios en este mensaje. And as you read, Y usted lee. and you don't put a period, Nunca ponga un punto. Usted mantenga una coma. you listen to that Y prophet. cuando usted escucha a ese He comes profeta, there and he starts y preaching él viene something. y comienza a predicar en algo, de Your repente doctrine of su yesterday, doctrina de ayer, your doctrine of su yesterday just doctrina de ayer changed. va a empezar a cambiar. Because it was spoken about Porque fue Malachi. hablada por Malaquías 4. You said, amen. Y usted le dice amén, hermano, Tom, yo lo creo, yo creo eso. Amén. Así es correcto. Even your doctrine changes. Aún sus doctrinas cambian. There's no rapture No hay rapto without love, sin el amor. Amén. without joy, Con gozo, brotherly love. con amor fraterno. All those other things, there's no Todas esas cosas, no hay rapto. If those things are not in you, Si esas cosas no están en usted, who changed them ¿quién ha cambiado el mensaje? and told you it was okay? Y le dijo que estaba That bien, you didn't have to love them. que usted no tenía que amar a nadie. I heard a woman here not long ago. She said, "Well, Yo escuché a una mujer hace no mucho tiempo I have to love them, y ella dijo, yo tengo que amarlos, but I don't have to like them." pero a mí no me tienen que gustar. And you know what? ¿Usted sabe qué? About a little while later, I was listening to a message. Hace poco tiempo estaba escuchando un mensaje y el hermano Branham dijo, You know, you gotta like them. usted tiene que gustarle a la gente. Eso es amén. You don't have to like what they do. A usted no le tiene que gustar lo que ellos hagan. You don't have to like their sin. Usted no tiene que gustarle su pecado, pero usted tiene que amar a esa persona. Amén. ¿Está entendiendo usted, mi hermano? Usted tiene que amar a ese joven. No matter what that guy does No to you, importa you lo que gotta él love le haga a that usted, man. No matter usted what tiene that que woman amarlo. does No to you, importa lo que you la gotta mujer love haga that a woman. usted, usted tiene que amar a esa mujer. Every soul's worth 10,000 worlds. Porque un alma vale más de 10,000 mundos. Amén. Ahora usted dígame algo. Si yo vengo aquí esta noche y yo tengo una maleta That was completely full of $100 bills. que estaba llena de billetes de $100 y yo le digo, oye, I want to give you these $100 yo quiero bills. darte estos billetes de $100. You'd like me then. Entonces usted, yo le gusto, ¿cierto? You'd like me then. Entonces usted, yo le gusto, perdón. Well, what if every time you did love somebody, God gave you a sack full of money?
Well, if every time you love somebody, God gave you a sack full of money. Si usted le gustara a alguien, usted amara a alguien y le diera a usted un saco lleno de dinero cada You vez, love everybody. entonces usted amaría a todo el mundo. You go right down the road. Bam, Y bam, usted bam, diría a todos, uno por uno, uno por uno. Vamos, I love him, 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 I love him. alabín, 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 alabín. I promise you. Yo les You love prometo them que all. ustedes los amaría a todos. That's the truth, and you know it. Eso es una verdad y ustedes lo saben. Amén. Aleluya. But I'm going to tell you something. Pero déjenme decirle algo. They've changed Ellos han cambiado the face of the message la cara del mensaje to where it's not even recognizable in most churches. al punto de que no es reconocible hoy día en las iglesias. Yo recuerdo cuando yo era un niño, cuando yo era un jovencito, You knew usted sabía. when that preacher was preaching the gospel. Cuando ese predicador estaba predicando el evangelio, usted sabía Straight out of the message. si estaba salido del mensaje. You knew it. Usted lo sabía. You heard Usted podía escuchar, usted había escuchado el mensaje, usted había escuchado la manera como había sido enseñada, usted vio cómo él abrió y cómo fue hablada, pero ellos han cambiado el mensaje so much. demasiado al punto que usted no sabe de dónde vino. Es cierto. Aleluya. I heard a man the other day. Yo escuché a un hombre el otro día Oh, brother, que dijo, oh hermano, you put too much on Brother Rand. usted pone demasiado sobre el hermano Branham. I said, I'm guilty. Y yo le dije, entonces soy culpable. I'm Aleluya. guilty. Entonces soy culpable. Yes, sir. Sí, señor. I might put too much on him, Quizás le pongo demasiado en él, but he's the one that led me to Christ. pero él fue quien me guió a mí a Cristo. He's the one that showed me who Él God fue was. quien me mostró a mí quién era Dios. He's the one that taught me the way of the living Él God. me mostró a mí la palabra del Dios viviente. Word of the glory. Y a él, God of God. a ese profeta de Dios To this earth. que vino a esta tierra To you and para I. predicarles a ustedes y a mí la palabra de Dios que nos va a regresar a casa nuevamente. Amén. Amén. Gloria, aleluya. Amén. Ellos dijeron, entonces, I'm sorry, repeat it. If Brother Rand had not come, Si el hermano Branham no viene, he said, No. I was still no hubiese venido, un hermano dijo, si un hermano dijo que si el hermano Branham no hubiese venido, yo podría tener la misma revelación of the seven de seals. los 7 sellos. I said, you a Y liar. yo le dije, tú eres un mentiroso, You ain't telling the truth. tú no estás diciendo la verdad, eso está equivocado, No way. porque no hay manera Amén. That you could have got a revelation. de que tú puedas obtener una revelación de los sellos de Dios That seventh angel sin que ese séptimo ángel hubiese venido. Amén. You think yourself spiritual. Usted piensa que eso es espiritual, usted piensa que él envió un profeta And you can't say what he said. y que usted no puede decir lo que él dice. Who changed? ¿Quién ha cambiado el mensaje? Oh, hallelujah. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Señor. Sí, Señor. God didn't have to ask you what you thought about it. Yo no tuve que preguntarle a usted qué usted He pensó al didn't ask respecto. me what I thought No, about it. él no le preguntó qué pensó He al said, respecto. this is the message. Este es el mensaje. Amén. It's our job to say, Amen. Es nuestro trabajo decir amén. Whatever you say, God, wherever you lead me, Lord. Lo que Dios diga, lo que Dios guía a hacer. I was talking to a man, he said, Yo estaba hablando el otro día a un hombre. God don't talk to men anymore. Dice, yo no le hablo a los hombres ya. Since Brother Branham left, he Desde said, que el hermano Branham salió, él no les habla a los hombres. I said, the Bible said Y yo le dije, la Biblia that the dice sons of God are led by que the los hijos de Spirit of Dios son God. guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Amén. You come No too me, late no me vengas a mí a decirme eso. to tell me that Venir a God decirme de que Dios no le habla a sus hijos. Señor. Es cierto. who changed. ¿Quién ha cambiado el mensaje? Gloria a Dios. He sent somebody in Enviar a alguien among you, en medio de vosotros, shoots you full Amén. of stuff. disparando cosas. The love El amor that we seen que nosotros when I was vemos, a boy. que yo veía cuando era un You know niño. what separated that love? ¿Saben ustedes qué fue lo que separó ese amor? Ideas Ideas and doctrines. y doctrinas. Amén. Those men
Cuando aquellos hombres, This one pulled off over here. este empezó a jalar hacia este lado y dijo, You gotta believe this. ustedes tienen que creer ahora esto. If you don't believe this, Si ustedes no creen esto, if you don't believe this, si ustedes no creen pulled esto, off over here and he said, if y you el otro don't jaló believe hacia this, este otro lado y empezó, si ustedes no creen en esto, y otro vino aquí y dijo, si ustedes no creen esto, ¿quién cambió el mensaje? Simplicity of the message. Y distorsionaron el mensaje. Cierto. You get a preacher get up there and he preaches to a congregation like this. Usted viene y trae a un predicador aquí que viene y predica a una congregación como esta y predica un mensaje tan grande. So, Oh, and the people, y la gente, oh, they shout and y scream. todos gritan. Oh, that's so good. Oh, eso es demasiado bueno. ¿Cierto? And then they walk outside. Y ellos salen, Oh, oh, hermano, oh, ¿no fue eso maravilloso? oh, it was so wonderful. Fue maravilloso. What did he say? ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo que usted dijo? It was wonderful. Fue maravilloso, It was great. fue grandioso, It was powerful. fue poderoso. But what did he say? ¿Pero qué fue lo que él dijo? Gloria a Just went over Dios. their head. Eso pasó por encima de sus cabezas, Amén. Gloria a Dios. Just went over their head. allí sobre su cabeza. Brother Branham said God El hermano Branham dijo, did Dios not send men no envió al hombre to give intellectual speeches, para dar pláticas But he said, intelectuales, él envió fue a to hombres preach the gospel. para predicar el evangelio. Amén. Gloria a Dios. He said with power. Y dijo cuando el poder y con poder de las demostraciones del Espíritu Santo. Oh, we got it now. We got to go teach Y it. ahora lo que tenemos que hacer ahora es ir y enseñar por todas partes. Teach it. Teach it. Enseñar, enseñar, enseñar. You know who I want to teach? ¿Usted sabe a quiénes yo les quiero That enseñar? guy A este hermano, in his church. en su iglesia. Let him teach it. Que él sea que él sea el que enseñe en su iglesia. Que él sea que enseñe en su iglesia. Come on, man. Vamos, hermanos. Who changed the ¿Quién ha message? cambiado el mensaje? Aleluya. Then Entonces, we get them other guys. tenemos a otros They come in. que vienen They sit down among you. y se sientan en medio de ustedes y comienzan a preguntar, a cuestionar el mensaje. Oh, hermano. Well, you know, Ustedes saben. Brother Branham. Oh, watch this. Oh, y observen I watched eso. this in a man. Yo observé esto en And un the first hombre. thing he did, Y lo primero que él hizo, he stopped calling him brother. él empezó a llamar hermano. And he'd say, well, Dijo, bien, usted William sabe, Branham. William Branham how disrespectful. le quitó el nombre de hermano. Dije, cuán irrespetuoso hacia un profeta de Dios. ¿Cierto? You know, and he was being disrespectful. Y él estaba siendo But not irrespetuoso. long. Pero no mucho tiempo después, él estaba cuestionando cosas. Ustedes lo entienden, cuestionando cosas. And he started through the churches. Y empezó a ir a las And he iglesias. started questioning Y empezó a cuestionar cosas. what Brother Branham said here. De que lo que el hermano Branham dijo aquí, de lo que el hermano Branham dijo allá, de que el hermano Branham hizo esto, que el hermano Branham hizo lo otro. Yo encontré a un hermano el otro día. Yo fui a la internet. Aleluya. Let me add this. Déjeme añadir esto. El hermano Branham dijo, God uses man. dice, Dios usa hombres. He does not use machines. Él no usa a las máquinas To speak to para hablar. Ustedes lo God entienden. uses man. Dios conoce a sus hombres. Dios usa a sus hombres. But you put more stock in that internet. Pero usted pone demasiado en el internet. If the internet says it, it's telling the truth. Si el internet lo dice, entonces Oh, yeah. tiene que ser la The verdad. internet said the other Si el day internet dijo el otro there día was a 7-headed baby born in Australia. de que hubo un 7-headed baby. niño con 7 cabezas nacido en Australia, Had 3 toes on each feet. con 3 pies, con 3 dedos en cada pie, It could speak every language on earth. y que podía hablar todas las lenguas de la tierra. And people go, Y la gente va, oh Dios. the internet said El it. internet lo dijo, It must be true. debe de ser la verdad. Hogwash. Oh, observe, Nonsense. no tiene sentido. That ain't nothing but a devil. Eso no es más que una Babel. Everybody's got one. Pero todo el mundo tiene. Bendito sea Dios.
Like a brother told me the other day, Como un hermano me dijo el otro día, not in Argentina. no en Argentina. He said, Dijo, we need to know these things. necesitamos saber estas cosas People are saying, de lo que la gente está diciendo. you know, he was wanting to defend the Él message. quería defender el mensaje. I said, brother, Le dije, hermano, this message don't need you to defend. este mensaje no necesita que usted lo God defienda. don't need you to Dios no necesita que usted lo The defienda. only way La única manera to defend this gospel. que se defiende el Evangelio. You want to defend Si this usted gospel. quiere defender este Evangelio, With the life you tiene live. que defenderlo con la vida que usted vive. Amén, amén, amén. Como ayer y hoy y por los siglos. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. ¿Quién ha cambiado? Aleluya. My wife, Mi esposa. I remember after I started preaching, Recuerden cuando yo comencé a predicar, you know, I used a highlighter. yo resaltaba. We only had one color back then. Teníamos un resaltador de un solo color en aquel tiempo y era de color amarillo. Remember when you just had a yellow, ¿Recuerda usted cuando tenían esos resaltadores de color amarillo? and so you'd read. Entonces usted leía y usted And I'd mark it. y yo ahí marcaba. My wife, she Y wanted. mi esposa, She wanted to read it. ella quería también leer el mensaje. You know, because everybody got one book. Y en aquellos tiempos por una sola familia les entregaban un solo libro. Y entonces le dije, cariño, léelo, y ella empezó a leer mi libro. And I get it the next time, go to look Y la próxima vez que yo fui a buscar mi cita, my quote. yo fui a buscar mi On cita the first page, y en la primera hoja estaba, solid yellow. todo era amarillo. I turned the page. Di la vuelta a la The página, second page la was segunda página solid yellow. era sólido amarillo. Y la tercera, y la cuarta, y la quinta, y la sexta, y todo hasta el final del libro. I never said that. Yo nunca dije nada, I just went on, yo simplemente continué, and I got a new book. obtuve un nuevo libro, I marked a little bit. lo marqué un poquito, She read it, ella lo leyó and it was marked y estaba marcado. from beginning to the end. Desde el principio hasta el final, nuevamente. Well, we were several books Y down, teníamos varios libros en aquel entonces y antes de que yo dijera alguna cosa. and I said, Y "Honey, yo dije, querida, Aleluya. honey, querida, you keep marking my books." tú estás marcando mis libros. I said, "I've got things marked in there." Tengo cosas marcadas allí para que yo las I pueda said, "You encontrar. marked it, and I don't know where it's at." Y tú has marcado por todas partes y ya no sé dónde está marcado lo que yo marqué. Y ella dijo, oh, yo lo siento, I'm sorry, lo siento. but I only marked the Pero parts yo I solamente marco las cosas que me gustan. like. Amen. Amén. What happened to the ¿Qué message sucedió con el mensaje? where you love everything? Cuando usted amaba cada una de las palabras, cada una de las palabras. Este es el momento que ella dijo. Buenos días, mis amigos, cuando el hermano Abraham decía. He's talking about Y me. ella dijo, ella está hablando acerca de mí, dijo, aleluya. He's talking about Y me. está hablando acerca de mí. Amén. Gloria a Dios. Watch what he said. Observen lo que él dice. He said, "Look," Él dijo, observen, he said, always be, siempre ha sido if somebody, they put you out, de que alguien los saca a ustedes, they put you out, los sacan a ustedes. you draw a bigger circle and draw Usted dice, cuando los saquen a usted haga un círculo más grande y métalos a ellos dentro de usted. He visto a hombres verdaderos de Dios, he visto a hombres genuinos, hombres guiados por Dios, through the years. no y más grande y de repente, Instead of drawing circles, en vez de dibujar un círculo, ellos empiezan a colocar rayas. what happened to the ¿Qué message? sucedió con el mensaje? Aleluya. Look here, man. Amén. Miren aquí, hermanos, I hope you don't take this wrong. no tomen esto a mal, But if me and that brother right here, pero si if we con get este- into a fight, nosotros nos metemos en and una we fuss pelea and we y argue, nosotros argumentamos y peleamos, and I'm only picking you out because you're not smiling. y yo lo voy a sacar porque usted no me sonríe. See, ¿Ve? there it is. Ahí está. I feel better. Me siento mejor ahora. But here we are. We fussing and fighting. Pero si nosotros peleamos y discutimos, y, hermano Gabriel, Here's about to fight.
Vamos a estar And you go, oh, but Tom, that man shouldn't do you that way. You're a good guy. Esa persona no te debería tratar de esa manera, tú His eres una buddy buena over there, your persona. buddy said, Y oh, ahí llega su amigo y le dice, oh, ese hermano Tom, él no te debería tratar de esa manera porque tú eres una buena what you do persona. is you draw a battle Usted lo line. que empieza es a poner rayas. And you draw your friends to the side of the Y battle. usted empieza a colocar a sus amigos al lado y lado de la batalla. Oh, eso está mal. Draw the circle. Dibuje usted un círculo, no líneas. What happened? Who Lo que changed? sucedió, ¿quién ha cambiado el Who mensaje? gave us the right? ¿A quién le dieron el derecho de dibujar en líneas para que nosotros podamos Who gave us tener the right? compañerismo? ¿Quién les dio el derecho? Who gave us the right? ¿Quién les dio el derecho Fellowship from anybody. de quitar el compañerismo de todas las personas? Amén. Así es. Sí, Señor. Gloria a Dios. Who gives the right ¿Quién tiene el derecho to take sides? de tomar lugar hacia? I will say this. Quiero decir eso. If you take sides, Si usted toma partido por, it already shows somebody Eso- done something wrong. eso demuestra de que alguien ya ha hecho algo mal. For one thing, you should Porque have una never cosa known usted about it. nunca sabía. You should have never heard about Usted no debiera haber escuchado it. If eso. me and him have a fight, Si usted y yo tenemos una he don't pelea, go tell his friend, and he go tell my friend. usted va y no debe ir y decirle a su amigo, ni yo debe ir y decirle a mi amigo. Correcto. Right? ¿Correcto? We pray one for another. Oramos el uno por el otro. We keep it right here. Lo mantenemos entre nosotros. Eso Don't es- let it go outside your house. no dejemos que salga de la casa. Aleluya. If there's a problem comes in your church, Si hay un you problema que keep viene a it su in your iglesia, church. usted manténgalo dentro de su iglesia. No deje que salga de su iglesia. No permita que la gente sepa acerca de sus problemas. Mantenga sus problemas allá en el espacio de atrás. ¡Oh, aleluya! Brother Ram said, Hermano Branham, digo, you see a brother in a fault, si usted ve a un hermano en una falla, don't you tell no nobody. vaya y dígaselo a alguien, no se lo diga a nadie, Don't you tell nobody. no se lo diga a nadie. Amén. Who changed the message? Pero ¿quién ha cambiado el mensaje? Let it become okay Que llega a hacer todo está bien. to tell everybody what my De brother. decirlo a todas las personas de lo que mi hermano Do hizo. you understand what I'm saying? ¿Entienden ustedes lo que yo estoy diciendo? Who changed ¿Quién ha cambiado the message? el mensaje? Oh my. Don't you just love him? Oh Dios, ¿no le aman ustedes a él? The power and the demonstration El poder y en of the Holy demostraciones Spirit. del Espíritu Santo. It frightens me. Eso me pone nervioso. It frightens me. Me pone nervioso. When I go to a church Cuando voy a una iglesia and they tell me y me dice, we don't have the gifts in our church. no tenemos los dones en la iglesia. That scares me Eso me pone asustado. because something Porque is algo really bad wrong. está bien mal. My brother said every Porque el hermano Branham should dijo have all 9 spiritual que cada gifts. asamblea debe de tener los 9 dones espirituales. You gotta have them Tiene que tenerlas Amén. manifested. manifestadas. You know what? ¿Saben ustedes? Now this is me. Ahora esto soy yo. But I believe most reason that most pastors don't want the gift of tongues and interpretation De que in their muchos de congregation. los pastores que no quieren el don de las interpretaciones de las lenguas en sus iglesias es que no quieren que nadie sepa lo que la gente realmente está You haciendo. put the gifts back in the Porque church. si usted pone nuevamente los dones en la iglesia en la manera como es, en la manera donde pertenece, ellos empiezan a sacar el pecado de la gente. Oh, hallelujah. ¡Oh Dios! So, Brother Tom, you have that in your church? Yes, sir. Hermano Tom, ¿usted tiene eso en su iglesia? Sí, Señor. All 9 spiritual Todos los gifts. 9 dones espirituales se mueven en nuestro medio. We see it every time. Lo vemos cada vez y cada servicio. Vemos los dones operando. But the gifts is not just Pero tongues. los dones no son solamente las lenguas. It's not just interpretation. Los dones no son solamente la But interpretación. it's 9 gifts. Son 9 los dones. Amén. Amén.
What do you think that is? ¿Qué piensa usted que es? When the pastor gets up to preach, Cuando un pastor para y se a predicar tells the very conversation you had this morning. y él dice la misma conversación que usted tuvo en la mañana. That's the gifts. Esos son los dones. Eso es parte de ellos. But they all got to be there. Y todos tienen que estar allí. Ahora, You have people speak in tongues, Brother Tom? Yeah, we do. ¿ustedes tienen gente que habla lenguas, hermano Tom? Sí, nosotros tenemos. Lo tenemos. We have people speaking in tongues. Tenemos gente que habla lenguas, tenemos gente que ve visiones, tenemos gente que da profecía, tenemos gente que ora por los enfermos y la gente se sana. Do they speak in tongues every service? No. ¿Hablan en cada servicio en lenguas? No. Oh, Brother Tom, but we don't Oh, have. hermano Tom, pero nosotros no tenemos a nadie con el don de lenguas en nuestra iglesia. We don't have anybody with a gift of tongues. No tenemos a nadie en nuestra iglesia con el don de lenguas. Then you don't have anybody filled with the Holy Ghost. Entonces usted no tiene a alguien lleno del Espíritu Santo en su iglesia, porque si el Espíritu Santo está allí y los dones están allí, es el Espíritu Santo que está en ustedes y ese es el don que Dios opera. Ese es Dios el que lo utiliza cada vez. En cualquier tiempo está listo. We don't believe in nonsense. No creemos en cosas que no tienen sentido. Ese mensaje no vino de algo que no tiene sentido. But watch what it did. Pero observen lo que hizo. Luther come. Lutero vino, He preached él justification. predicó justificación Oh, everybody wants y justification. todos querían justificación. Wesley preached sanctification. Wesley predicó santificación. Amen. We want sanctification. Amén, todos queremos santificación. Then the Pentecostals come Y with you. entonces los pentecostales vinieron con el don. Oh, we're going to kick them out. Entonces ahora vamos a sacarlos. How are you going to kick something out that God put in ¿Cómo the usted church? va a sacar lo que Dios está trayendo a la iglesia? If you're going to kick it out justification. Si usted va a sacarlo, usted tiene que But sacar no, you la ain't about to do santificación. that. Because Pero you usted no know quiere hacer eso porque usted sabe que usted está perdido sin santificación. it ought to scare us to death. Y eso nos asusta a We muerte. ain't seeing God working in the Cuando yo church. escucho a un We don't hombre, see miracles constantly on a daily basis. nosotros, dice él, If we don't see miracles si nosotros no vemos los on a daily basis, milagros a diario, eso nos debe de asustar a la muerte. Aleluya. when I walk out of my house Cuando yo salgo de mi casa and there's a butterfly y hay una mariposa comes down and sets down on my que next to viene me. y se pone al lado mío, To me, that's a miracle. para mí eso es un milagro. Amén, amén. And everywhere I look, Y a cualquier lugar donde miro, I see a miracle. yo veo un milagro. Gloria a When I come Dios. through this country, Cuando yo vine a este país, you know, in that desert, ustedes saben, en ese desierto, there ain't nothing but just briars and stickers and thorns. que no hay sino espinas, palos y cactus, cosas. I look out across that desert. Y yo miro a través de ese desierto, y yo le dije al hermano el otro día, Look at that. le dije, mira eso, Isn't that beautiful? no es eso hermoso. And most people look at you like, Y mucha gente lo mira a usted y it's dice, a desert. es un desierto, It's beautiful. es hermoso, It's God's miracle. es un milagro de Dios, que fue colocado ahí, fue creado ahí, Dios lo hizo. Amén. Oh my. Oh Dios, Do you love Him? Gloria a Dios. ¿ustedes le aman? Amén. Is He still the same God as He was yesterday? Él es el mismo Dios que era ayer. The sons of God are led by the Spirit of God. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Now everybody here probably knows of Brother Perry Green, don't you? Muchos de ustedes aquí han escuchado al hermano Peregrín, quizás. How many knows him? Raise your hand. ¿Cuántos Don't do this. conocieron quién fue él, el hermano Peregrín? Amen. Amén. Brother Perry Green was a friend of Brother Branham's. El hermano Peregrín fue un amigo del hermano Branham. He watched some of the most greatest things that ever happened on the earth happen. Él vio muchas de las cosas más maravillosas que han ocurrido en la tierra. Pero después de que el hermano Branham murió, cuando él se fue, In the year of 1977, en el año de 1977, Perry Green got a leading from God. Peregrín, siendo guiado por el Espíritu To de go to Dios, the country of Russia. fue al país de Rusia. Russia was in the Soviet Union. at the Rusia time. estaba en ese tiempo en la Unión Soviética, siendo un país comunista, quienes estaban en contra de la It was ley. against the law for Estaba en contra de la ley para un Christians. cristiano para ir allá y predicar. Tenía que ir a una iglesia estatal.
Brother Perry was told by God to go. El hermano Perry Green fue guiado por Dios y le dijo que fuera. Y estaba caminando por una carretera. He went walking down the road. Y caminando por esa carretera había allí una prostituta que vino y se acercó a él. Y ella empezó a hablar con él, proponiéndole a él. Y él avergonzó a esa pequeña mujer y le dijo, oh, avergüénzate. Dios no estaría complacida contigo, con una mujer que ha sido creada. Y ella se paró hacia atrás y le dijo, yo conozco gente como usted. Y le dijo, ¿quiénes son ellos? Y le dijo, hay una reunión en secreto. Y le dijo, ¿me puede usted llevar a mí? Y le dijo, sí, yo lo voy a llevar. Y ella lo llevó. Y eran creyentes del mensaje. Amén. Y ellos estaban escondidos. Y estaban escondidos de casa en casa, predicando el mensaje de la hora. They never had church. Ellos nunca tenían iglesia In the same place. en el mismo lugar. 2 times in a row, 2 weekends in a row. En 2 semanas consecutivas. Never 2 Sundays in a Nunca. row. En 2 semanas consecutivas. Ellos se movían From place to place. de lugar en lugar. Place. De lugar en lugar. All over. Todo alrededor. So that the authorities wouldn't catch them. Para que las autoridades no los pudieran atrapar. They never told each other Ellos no se decían unos a otros where they were going to be. dónde iba a ser la siguiente reunión. That way, if one of them got caught De que si alguno de ellos era capturado and they pressured them, y les presionaban a ellos, they couldn't tell them wherever. ellos no podían decirles a los demás dónde era. See? ¿Ve? But you know what they did? Pero usted sabe lo que ellos All hicieron. week long, they were praying. Ellos estaban juntos orando para que Dios los guiara al lugar donde tenían que llegar, para escuchar al mensaje de la hora. ¿Quién ha cambiado el mensaje hoy? De que los hijos de Dios ya no son guiados. Esa es la manera de que los hijos de Dios van a ser guiados al final. Esa es la manera que los hijos de Dios al principio. Ellos son guiados por Dios. That's the way. Esa es la manera. Amén. That's the way. Esa es la manera. The brother says, "Oh, bless God, I got a new job. Oh, un hermano dice, oh, he sido bendecido, tengo un nuevo trabajo. Pays a lot more money." Paga mucho más dinero. But the Pero problem is, el problema es, I got to work on Sundays. tengo que trabajar los domingos. Correcto. And I say, "Did you pray about that?" Y allí se le pregunta, ¿has tú orado al respecto? Sure. Oh, sí, seguro lo he Oh, hecho. come on. Oh, vamos. You know better than Tú that. sabes mejor que eso. Who changed it? ¿Quién ha cambiado el mensaje? Aleluya. Who changed it? ¿Quién lo ha cambiado? Who changed it in your life? ¿Quién lo ha cambiado en tu vida? Brother, play that. Hermano, por favor, interprete. Interprete el piano. I just wonder. Yo me pregunto, Prenderle como el... I look around today. ahora mirando alrededor hoy día, It's getting to be fewer and fewer all the time. cada vez son más pocos y más pocos, cada vez. They really, really love the word. Quienes realmente aman la palabra. Amén. Aleluya. Fewer and fewer. Cada vez son más pocos. Correcto, correcto, correcto. Fewer and fewer Más pocos. times you see Usted ve people gente getting under real conviction. quienes están entrando en una verdadera convicción. That you see the God in action. De ver a ese Dios en acción. That you see them really change life. De ver a ese Dios cambiando vidas. Not just go to church. No el hecho de ir a una iglesia.
Cain went to church. Caín iba a la iglesia. Amén. Not just that went to church. No solamente el que haya ido a la iglesia, Aleluya. But go to the house of God. pero es permitirle a Dios. Where's the respect ¿Dónde está el respeto Amén. for this building? para esta edificación? Amén. To where you once, when you walked through those doors, you would tiptoe almost. De aquellos que cuando entraban a esta casa respetaban el lugar. And now our children run down the aisle. Y ahora los niños están corriendo por todas partes. And if the deacon says something to them, Y si el diácono le dice algo a ellos, then you get angry. entonces se disgustan. Bendito sea Dios. Who changed it? ¿Quién cambió? So when the pastor, when you get up and preach hard and De you cuando preach el against pastor sin, venía y predicaba duro en contra del pecado, preach against sin, and the whole building y was screaming. predicando y todo el edificio gritando amén. Now, when you preach against that Y ahora cuando same sin, usted they get angry. de ese mismo pecado ellos se disgustan. Who changed it? Aleluya. ¿Quién ha cambiado? Gloria al Señor. Amén. Sí, Señor. 20 years ago, you couldn't preach this message. Hace 20 años usted no podía predicar este 20 years mensaje. ago, you preach against any sin. Tan People want fuerte. to talk about La if gente the person was gritaba. guilty, they were still Y screaming. aquellas personas que estaban culpables gritaban amén. Sí, Señor. Correcto. You know, Brother Branham said it was El coming. hermano Branham dijo que eso sería en el tiempo final. El hermano Branham dijo He said there's a spirit come in que ese espíritu traía that causes the people y que haría que la to get angry gente at their pastor. se disgustara con el pastor. Correcto. Pastors, you know this. Ustedes pastores, ustedes saben que eso es verdad. Eso empezó a pasar hace 20 años, cuando tenían a los pastores en alta estima. Correcto. Aleluya. Aleluya. A young man in our church. Como un jovencito allá en la iglesia, es un predicador. He's one of them I talk about sees visions. Ese es uno de los que yo hablo que ven visiones. When he was 17 years old, I Cuando was él preaching. tenía 17 años, él estaba predicando. And I don't even remember what it was I said. I never did really know. Yo estaba predicando, yo no recuerdo qué, pero él escuchó algo que yo no dije. And he got mad. Y él se disgustó. And he jumped up. He was 17 years Y él old. tenía 17 años And he de started edad. out the back. Y él se empezó a ir de allá atrás. Y él empezó a ir tras de mí. Y su mamá Was sitting in the nursery. estaba sentada allá en And when she el cuarto de looked in llanto. glass in the nursery, she could see him. Y ella podía verlo a él a través del gran He started vidrio. out the door. Y ella salió de la And that puerta. mama Y esa mamá come out of that nursery. salió de allí también y lo agarró a él de la And she camisa. pulled him into that Y ella nursery. lo jaló Sat him down with allí, them babies. allí con los bebés dentro del cuarto de And llanto. she said, "You Sam, Y le dijo, tú te you will sientas. not walk out of a minister Tú of God." nunca vas a salir de un ministro de Dios. Where's those mamas today? ¿Dónde están esas madres hoy día? ¿Dónde están esas madres hoy día, hermano? Aleluya. Where's those fathers today? Gloria a Dios. ¿En dónde están esos padres hoy día? De que el diácono cuando tiene que corregir a un niño, ellos van a tener problemas es en su casa. Who changed? ¿Quién ha cambiado? El mensaje. Aleluya. ¿Entienden, hermanos? That man, let me tell you real quick. Ese hombre, rápidamente, déjenme decirle That man, he rápidamente. never come back to church again. Ese hombre nunca jamás volvió a regresar a la iglesia. He left his mama's home at 17 years old. Dejó la casa de su madre a los 17 Went out on años. his own. Se fue de su Got cuenta. him an apartment. Logró obtener un apartamento. Got him a car. Logró comprar un carro. Got him a job. Consiguió un trabajo. And he didn't come back to the house of God for 12 years. Y nunca volvió a la casa de Dios por 12 años. He said, Él dijo, I'm going to find me a wife yo me voy a conseguir una esposa that don't know nothing about que no sepa nada the mess. del mensaje. So he found a wife Entonces él encontró una esposa that wasn't a Christian.
que no era una cristiana, that didn't go to church, que no iba a la iglesia, never went to church in her life. que nunca había ido a la iglesia en su vida. Married that woman. Y él se casó con aquella mujer. Now you think about it. Ahora ustedes piénsenlo. He become a drunkard. Él se volvió un borracho, un alcohólico. He'd go to work, sneak out to his car and get a drink. Él tenía que ir a su trabajo y cada vez que se montaba en su vehículo se tomaba un trago. Smoked one cigarette after another. Y se fumaba un cigarrillo detrás del otro. They was married about 2 or 3 years. Ellos estaban ya casados por 3 años. And she went to visit Y ella fue a visitar her mother. a su suegra. And she stayed over one day, all day. Y ella se quedó allí todo el día con ella. And she come back home. Y ella regresó a casa. And this brother come home from work. Y este hermano llegó a casa del trabajo y ella estaba on him. parada esperando por él. When he come through the door, Y cuando él entró por la puerta, she said, John, ella dijo, John, who is William Branham? ¿quién es William Branham? Amén. Él dijo, He said, I thought, oh no. yo dije, oh, no, no, no. Within a week, she accepted this message. Y después de una semana, ella aceptó este mensaje y desde allí ella está en la iglesia. Desde ese tiempo. He wasn't happy. Él no estuvo contento, He wasn't happy. él no estuvo feliz, But a few years later, pero unos cuantos años she después, went to church every week. ella iba a la iglesia cada semana. Their children went to church. Sus hijos empezaron a ir a la iglesia también. But one day, Pero un día, he got off work. que él salió del trabajo, He was drinking. él estaba bebiendo, He was driving by an old house. él estaba pasando por una vieja casa, That when he was a little kid, he que used cuando él era un niño to pequeño, go there a lot. él iba a esa casa muchas He veces thought, I y wonder pensó, yo me pregunto if those people si esa gente would let me just walk through that house. me dejaran caminar a esa casa por una vez más. And he went up there and he knocked on the door. Y él fue allí y golpeó la puerta. And there was a message preacher. Y había allí un mensaje, un predicador del mensaje sin que él lo There supiera. was a message. Pero había allí un predicador del mensaje que estaba viviendo en esa casa. And when he opened up the door, Y cuando él abrió la puerta, hello, John. le dijo, hola, John. Hello, Brother Fred. Y le dijo, hola, hermano He Fred. said, come on in. Y le dijo, ven, He entra. was drinking. Él estaba bebiendo. He said, I went in there. Y dice que él entró He allí said, we was talking about old y times. estábamos hablando acerca de los viejos tiempos. And all of a sudden, Y de repente, Brother Freddie began to talk to him el hermano Fred empezó a hablarle a él about the Lord. acerca del Señor. And he said, Brother Fred, I'm Y not le dijo, shaking. hermano Fred, yo no God don't want me. creo que Dios me But quiera. before he left, Pero antes de que él they got saliera, down in that living room, ellos llegaron allí en esa sala y ese joven gave his heart to the Lord. entregó su corazón al Señor. It was a few years later, Pasaron unos cuantos años después and the pastor was talking to me. y el pastor le estaba hablando a él. I wasn't there at that time, at this time. Yo fui allí en esa ocasión. I wasn't with Brother David, Yo estaba allí con el hermano David, entonces my pastor. el pastor. And David asked him, he said, Y John, David le preguntó, John, do you feel like that God's called you to preach the gospel? ¿tú sientes que Dios te ha llamado para predicar el evangelio? Él dijo, sí, hermano David, But there's something wrong. pero hay algo mal, There's something wrong. hay algo que está I mal. don't know what it is. Yo no sé qué es, He said, but if God would show me, pero si Dios me lo I'll mostrara, let you know. yo te lo dejaría saber. And one day his Y grandmother, un día su abuelita, oh my, oh you talk about a Dios, saint of God. si usted habla de una santa de Dios, When that woman spoke, cuando God listened to esa her. mujer le hablaba a Dios, Dios le respondía. She got old. Ella se puso anciana, And they was putting her in. nursery home. Ella se fue a un ancianato And she had all these tapes y ella tenía todas estas cintas from the preachers of the church, de los predicadores de la iglesia dating all the way back in the early 70s. hasta los 1970s. And she said, John, Y ella dijo, John, I can't take these with me. yo no puedo llevarme esto Would you want conmigo. ¿Tú quisieras He said, llevártelos? why? I Y should. ella dijo, ¿por qué yo debiera hacerlo? And he took them home. Y ella se lo llevó a casa. And he was in his shop, and he was Y ahí, cuando estaba en su taller, he does woodwork.
Él hace trabajo de artesanía de madera. And he thought, I'm going to listen to it. Y él dijo, voy a escuchar una cinta. And he went over to the box. Y entonces fue allí a esa caja. And he reached down in there. Y allí sacó y miró uno nombre y sacó otro que tenía un nombre. Then there was one, and he Y said, había all of a uno sudden, he just y de felt repente se impressed sintió impresionado, to pick this tape up. impresionado de tomar esta cinta y la sacó. It had no name on Y no tenía ningún nombre en ella. it. He said, I thought, well, Y él dijo, "Bueno, yo me pregunto quién es and he este." goes and he puts the Y tape. fue y colocó la cinta allí en la grabadora. And it was me. Y era yo, Tom. And it was the message Y era el mensaje that he walked out. que yo había salido cuando él salió de allí. And he said, but Tommy, Y dijo, hermano Tom, he said, when I got to that part, cuando yo llegué a esa parte, he said, you did not say what I thought you said. yo dije, usted no dijo, You didn't say what I thought you said. usted no dijo lo que yo pensé que usted dijo. He called me Él me llamó and he told me, y me dijo, he said, would you forgive me? ¿podría usted perdonarme? Brother John, I don't think about Yo le it. dije, hermano, yo no he pensado acerca de I ello. don't think about that. Yo no he pensado acerca de It eso. mean nothing. Eso no significa nada. He said, but it did to me. Dijo, pero sí para mí. And he started preaching the gospel Y él comenzó a predicar el evangelio. because it freed him. Porque eso lo liberó a él. There's got to be something. Tiene que haber algo To preach the gospel, para predicar el but evangelio. we said every man, Dijo que cada hombre it's a requirement es un requerimiento for him to be to the backside of the desert. de que él vaya allá a la parte de atrás en el desierto y se encuentre con el Espíritu Santo allá en la parte de atrás. But I'm afraid Pero yo tengo temor hoy that, brother, we've got many men de que tenemos muchos hombres throughout the message a través del mensaje that's preaching que han estado predicando never que had nunca han tenido esa experiencia. who changed the message. ¿Quién cambió el mensaje? That's where it comes from. De ahí es de donde viene. Those little thoughts, Esos pequeños pensamientos, those little ideas, esas pequeñas ideas, those, well, I think it's okay. eso que yo pienso que está bien No, it's not okay. y no, eso no está bien. If it's not backed by the word, Si no está respaldado por la palabra de Dios, then we don't do it. entonces no lo hacemos. He said, if you, Él dijo, in your mind, si en su mente you got a doubt, usted tiene una duda, don't do no lo haga. it. But that ain't preached anymore. Pero eso no ha sido predicado más. You know what else is not preached anymore? ¿Usted sabe qué más no ha sido predicado? When I was a boy, Cuando yo era un niño, I knew cada predicador que yo conocía preached about those wagon predicaba masters acerca de esos maestros going around the mountain. que andaban en los vagones alrededor de la montaña. Y uno I can dijo, drive my wagon. yo puedo a una pulgada, 2 centímetros y medio del borde sin que me salga al abismo. The other one said, El otro dijo, I can drive my, keep going. yo puedo manejar mi I vagón can drive with a half an inch con 1 centímetro without going off. sin salirme. And there was a third. Y hubo un tercero He said, I could go que dijo, yo puedo a ir quarter of an inch, con un cuarto, medio centímetro, but I'm not going to. pero no lo voy a hacer. I'm going to stay as close to the mountain. Yo quiero estar tan cerca de la montaña Sí, correcto. de que yo pueda andar seguro. What happened to the message? ¿Qué pasó con el mensaje? That men don't preach that. De que eso nunca más volvió a ser predicado. They just let their churches go. Solamente permiten que sus iglesias vayan, They won't preach against sin. no predican en contra del pecado, Correct. They put anything in their pulpit. poniendo cualquier cosa en su They púlpito, put anything, you know, to play the music. dejando que se toque cualquier tipo de música, Well, somebody can come in off the street, Que alguien pueda venir singing songs in the church. de la calle y que venga y cante cánticos a Dios. Oh, church. Oh, iglesia, That ain't the way it's esa no fue la forma como todo comenzó, Amén, amén. no fue la forma como empezó. No estoy hablando acerca de, I believe in grace more than yo anything. creo en la gracia, más de la gracia de lo que ustedes.
ángeles. Pero la verdadera gracia de Dios hará que usted camine más cerca de Dios de como usted nunca lo había hecho antes. La verdadera gracia de Dios lo hace vivir a usted más santo de lo que usted había vivido antes. Pero cuando usted está presionado a ese borde, es porque usted no ha recibido la gracia. Cuando usted no le puede dar gracia a su hermano, es porque usted nunca ha recibido la gracia. Yo sé cuando yo recibí de esa gracia. Y todo ser humano que yo he conocido, ¿están recibiendo ello? Cuando yo me encuentro con alguien en la calle, yo realmente hago esto. Yo pienso, ¿hay una simiente en él? Gloria al Señor. ¿Hay una simiente allí? ¿Qué tal si lo hay? ¿Qué tal si hay una simiente de Dios? Y todo lo que usted tiene que hacer es solamente hablar la palabra. Ustedes no pueden salir corriendo, pero ¿quién ha cambiado el mensaje? Usted desea decírselo a todas las personas con las cuales usted tiene contacto. ¿Se han dado ustedes cuenta de que desde que ustedes, pastores, desde que ustedes vinieron al mensaje, hay una nueva generación ya en su ciudad que nunca han escuchado el mensaje de la hora? ¿Qué está mal? Es tiempo de regresar. Es tiempo de llevar este mensaje nuevamente y enamorarnos de él. Amén. Enamorarse nuevamente de él. Hasta llegar a tener una mente tan misionera. Oh, ustedes hermanos, podemos hablar toda la noche. Y usted sabe que lo que cambia a la gente, que son ustedes pastores y ustedes, es la predicación, eso es lo que los cambia. Ustedes regresen a la predicación de lo que es el trabajo misionero y ellos van a hacer trabajo misionero. Y ustedes van a ver el fuego otra vez regresando a su iglesia nuevamente. Y usted verá que la luz volverá nuevamente a la iglesia. Y ustedes verán la palabra regresando nuevamente. Aleluya. Gloria a Dios. Es una opción de ustedes. ¿Qué harían ustedes con este evangelio? ¿Qué harían ustedes predicadores con este evangelio en esta noche? Usted debe tan solo 10 hombres. Solamente 10 hombres. 10 hombres. Con fuego para Dios. Y ellos van a mostrarle la luz al mundo. Una luz como nunca el mundo ha visto. 10 hombres. Deme 10 predicadores en esta edificación en esta noche. Yo quizás no hay tantos aquí en esta noche, pero quizás ustedes sí los conocen, hermanos. Pero deme 10 predicadores en esta iglesia, hermano, y esos que tengan ellos fuego para Dios. Y literalmente van a ir a todo el país y lo van a partir. Es el tiempo, iglesia. Aleluya. El mensaje ha sido predicado y lo tenemos en nuestra mano. Pero alguien tiene que cumplir la escritura. ¿Se dan cuenta ustedes que el hermano Branham
fulfill Malachi 4. no cumplió completamente Malaquías 4. Listen closely. Escuchen de cerca, He said, behold, I send the prophet Elijah. porque dice, he aquí yo os envío al profeta Elías. He shall turn the hearts of the fathers. Él volverá el corazón de los padres hacia los hijos. That was John. Ese fue Juan. There's one. Ahí hay uno. The fathers. A los padres. There's two. Ahí hay dos. Aleluya. And he shall turn the hearts of the children Y volver to the los fathers. corazones de los hijos There's a brother. los padres. Ahí está el hermano Branham. Aleluya. But who is the children? Pero ¿quiénes son los hijos? Gloria a Who Dios. are the children? ¿Quiénes son los Of hijos? Malachi 4. De Malaquías 4. Bendito sea I got the quote right here. Yo tengo la cita aquí mismo. He said, I read it just today. La leí hoy mismo. He said, Malachi Que 4 dice will Malaquías 4 restore the bride restaurará la novia back to the faith of the a fathers. la fe de los padres nuevamente. Who's the children? ¿Quiénes son los hijos? Amén. Amén. ¿Quiénes son esos hijos? ¿Quiénes son esos hijos? Amén. ¡Aleluya! Estos son los hijos de Malaquías 4. Gloria a ti, aleluya. Amén. Amén. Este es el cumplimiento. Oh Dios. Gloria a Dios. Nosotros somos los hijos. This is the children. Estos son los hijos Carry that message que llevan el mensaje over the earth. por toda la tierra. In the glory. De nuevo a la gloria. The children. Son los hijos. Amén. Aleluya. Gracias, Padre. Alabado sea Dios. Gloria. Who changed the message? ¿Quién ha cambiado el mensaje? How dare they? ¿Quién se ha atrevido? Would come in ¿Que ha venido and tamper with God's word y ha cambiado la palabra de Dios in the vision. en la visión? Brother Branham said El hermano Branham dijo he saw the bride que vio a la novia come into view. viniendo allí en vista Got out of step. y que ella empezó a salirse del camino. Amén. But before Pero antes, she got back in. ella regresó a la línea. Amén. Sea Dios. What are we doing tonight? Lo que We're estamos getting haciendo back en in esta line noche es again. que estamos regresando a entrar en la línea. Amén. ¡Aleluya! Pero hijos, Getting back in line. estamos regresando a la línea nuevamente para ver la manifestación de la palabra de Dios en la hora. Esta es la hora, la palabra del Dios viviente. Ustedes son cartas leídas por todos los hombres. Amén. Ustedes conocen a ese único Dios Many people will never see. que nadie nunca ha visto. Está aquí. Amén. Gloria a Dios. Vuelve a tocar el pan. Aleluya. Amén. Gracias Dios, aleluya. Aleluya. Alábelo en esta noche. Dígale cuánto usted le ama. Amén. Dígale Dios, quiero volverme a enamorar contigo, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Oh Padre Celestial, Bendito Dios, sí, Padre. Gracias. Alabado sea Dios. Standing there. ustedes para Know that salir, your love is gone. ustedes saben el amor de Dios que That eagle es esa águila got cold. que fue atrapada, The crust has come over your eyes. las cruces que han venido sobre sus ojos, el film sobre sus ojos. Brother said, Hermano Branham dijo, you have to go back to the rock you were
Usted tiene que regresar nuevamente a la roca donde usted estaba. Tenemos que regresar a la roca donde hemos nacido, hermano. Go back Regrese to that place a ese lugar where you were born. donde usted fue nacido. That moment. Ese momento. Let it all come down in your heart, brother. Que eso vuelva y baje a su corazón. Regrese a ese momento nuevamente. Regrese a ese momento. And he forgave you all your sins. Y Él le ha perdonado todos esos pecados. Regrese a ese mismo lugar. Recuérdele al diablo donde usted estaba en esa hora. Donde usted se encontraba. Que estaba sentado allí. Y yo clamé. El Dios vino a la escena. Regrese a esa piedra, a esa roca. Oh, aleluya. Padre celestial, Dios, Señor, te amamos en esta noche. Te damos gracias por tu presencia. Sabemos que tú estás aquí. Sabemos que estás aquí. Y sabemos lo que tú has hecho. Y sabemos que es sagrado. Y te pedimos, Señor, en esta noche de que le des a ellos, que ellos puedan abrir por las puertas, que cada persona que ha venido, que Dios, que ellos sepan que tú eres el mismo ayer y hoy y por todos los siglos, Señor. Que ellos puedan conocer, Dios, de que tú eres real, de que venga una manifestación de Malaquías 4 para los hijos, que ellos puedan llegar en el día de la iglesia y en este país y decir la palabra, y decir este país, que tú estás vivo y que tú eres real y que eres el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias, Señor. Gloria. Alabado sea Dios. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Bendito sea
Sí, gracias Jesús. Gracias Señor, dale mi presencia. Gloria a Dios. Amén. Aleluya, gracias. Abra una mesa, Señor. Mire de santo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Allí se sentaron. Gracias Jesús. Aleluya. Gracias, Padre. Vamos a decirle, hermano. Gracias. Habrá una mesa servida. Aleluya. su hermosura sagrada. Él hará
y todas las lágrimas serán enjugadas. Amén. Miles de santos, hermanos. Ahí serán. Cuando los ministros han pasado por esta circunstancia difícil, han podido valorar lo que Dios les regala. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por el siglo. Amén. Yo creo, hermanos, donde todo esto un día se terminará. Donde un día no miremos nuevamente. Amén. Yo creo que no vamos a estar. Estamos en diferentes lugares. Ahí va a ser una comunión con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Miles de santos, hermano, el profeta dijo que la habitación ya está preparada. Amén. Ahora, hermanos, es el tiempo de ponerlo en cuenta con Dios. Amén. Para nosotros es un privilegio conocer a muchos hermanos, de familiarizarnos con cada ministro, con cada congregación. Y así, hermano, nos juntaremos. Queda poco tiempo. Ya no hay más tiempo, hermano. Pero nos gozaremos eternamente. Gracias, Jesús. Qué hermoso, hermano. A veces no me quiero ir de la presencia de Dios. Pero un día, hermano, nos sentaremos en aquel lugar. Apagamos el toda la lágrima. Será mejor. Amén. Vamos a entregar nuestros rostros. Vamos a entregar el servicio. Dame tu paz. Bondadoso Padre Celestial. Como no decirte gracias, Señor, por tu amor que tú has hecho, Señor Jesús. Por haberlo cuidado, Señor, estos ángeles, Señor, que nuevamente están con nosotros, Señor Jesús. Quizás, Señor Jesús, haber vivido, Señor, por momentos de fraqueza, Señor Jesús. Pero tú, Señor, jamás lo abandonados. En el tiempo de la vejez, Señor, estamos.